¿Cómo describirías ahora mismo el marketing de influencers en España? ¿Podrías decirme 3 marcas que creas en España que están haciendo una buena estrategia de marketing de influencers? Yo siempre digo que para mí, en un objetivo muy claro de ventas, el que mejor lo hace para mí de España es Plátano Melón. Número 3. No olvidéis de la protección. Usad condón. Otras marcas, pues por ejemplo. Y después, pues mira, por darte un ejemplo pequeñito también, que creo que tampoco seguramente nadie lo piensa en ellos, o sí, no lo sé, pero creo que están haciendo muy bien. Hype. Hola a todos, bienvenidos al 14º episodio de InfluRating o al episodio 14. Hoy estoy ultra feliz, estoy feliz siempre, pero hoy ultra feliz porque hoy es un día de esos que esas personas que tienes ahí en la lista para poder entrevistar en el podcast y de repente aparecen, de repente está aquí. Una persona, un chico que seguramente sea de los que más sabe de influencer marketing en este país, en España, CEO y fundador de una agencia muy importante en este país. Top Boys en LinkedIn y 1000 millones de cosas más que vamos a hablar hoy. Así que, Sergio Barrera, bienvenido. 1000 gracias por estar aquí. De verdad estoy feliz, estoy súper contento de que estés aquí. Feliz estoy yo, que te he pedido yo la entrevista. Además, te escribí yo. Te dije, voy a Valencia, quiero que me entrevistes, me encantaría. Y yo ya sabes que te tenía en la lista, pero claro, como yo te hacía en Madrid, digo, pues no le voy a hacer venir a Valencia. Digo, si un día voy a Madrid, pues ya lo hablaríamos. Pero, o sea, de verdad que estoy súper contento. No quiero que suene como peloteo, pero lo digo de corazón. No, de verdad. Estoy súper contento. Y yo igual me gusta mucho lo que estás haciendo y por eso te escribí, que me apetecía mucho estar contigo. Muchísimas gracias. Pues la primera pregunta que hago siempre es que te presentes, quién es Sergio, por qué estás aquí, todo. Cuéntanos. Bueno, pues yo siempre digo que soy un apasionado del marketing, que creo que es lo que más me define en mi carrera profesional. Okay. Y nada, hace 9 años monté una de las primeras agencias de influencers de España y ha sido 9 años de locos, ha sido una locura. Y bueno, pues ahora somos una de las principales agencias del país. Y nada, pues cada día una aventura, la verdad te diría, porque cada año pasa algo, cada día pasa algo y aquí estamos. Nada, he seguido siendo un apasionado del marketing, solo que ahora muy especializado en el marketing de influencia, claro, que es a lo que me dedico. No, sí, yo te sigo y lo estábamos hablando antes fuera de cámaras. O sea, no paras, estás en eventos, o sea, en eventos nocturnos, en eventos diurnos, en todo. O sea, estás en absolutamente todo, cosa que es normal porque tienes que estar ahí, pero que es increíble, que no paras. Pues bueno, las entrevistas aquí las divido como en bloques para hablar de diferentes cosas y seguir un hilo. Entonces, el primer bloque vamos a hablar un poco del marketing de influencers en general, ¿vale? Entonces, ¿cómo describirías ahora mismo el marketing de influencers en España? Ahora mismo, ¿cómo lo ves? Bueno, yo creo que a día de hoy es sin duda uno de los pilares básicos del marketing. Creo que ya las grandes empresas han entendido que esto no puede ser me quedan 10.000 euros de presupuesto, voy a probar con influencers, claro, sino que ya los grandes grupos de comunicación, las grandes empresas ya están incorporando al plan de marketing un gran presupuesto al marketing de influencia, ¿no? Entonces, bueno, esto nos ha permitido pues, empezar a trabajar grandes campañas con creadores y empezar realmente a construir una industria que ya en otros países, pues como Estados Unidos, lleva muchos años siendo una industria muy importante. Aquí lo hemos ido construyendo y creo que ahora mismo estamos en un muy buen momento de la industria. Ya creo que todo el mundo en España sabe lo que es un influencer, ¿no? 100%, yo creo que sí. En la gran parte critica a los influencers y hay mucho hate al mundo influencer, sí, ¿no? Pero bueno, los datos nos avalan, ¿no? Cada año seguimos creciendo la inversión en influencer marketing. Al final las marcas no se gastan dinero en algo que no les da retorno, claro, sino que siguen invirtiendo y cada año invierten más dinero, es por algo, ¿no? Sí. ¿Y cómo lo ves de cara al futuro? ¿Crees que va a seguir creciendo? Sí, absolutamente. 100%, no tengo ningún tipo de dudas de que esto no ha hecho nada más que empezar. Creo que un poco la evolución que hemos tenido del cambio de medios más tradicionales, pues tele, radio, a una inversión más digital, al final es lo lógico, ¿no? Cada vez más el usuario, pues estamos más conectados a un móvil, ¿no? Y el móvil supone que no solo nos informamos a través del móvil, sino que nos entretenemos a través del móvil. Y aquí al final los creadores forman parte de ese entretenimiento. Entonces, bueno, no solo entretenimiento, también divulgación y mil cosas que tenemos en las redes sociales, claro, ¿no? Entonces, yo creo que aún tiene que evolucionar mucho, sobre todo tienen que
mejorar los presupuestos. Creo que aún estamos con una inversión bastante pequeña en lo que es la influencia. Solo algunos grupos, como pues el grupo L'Oréal, que realmente sí que tiene una inversión bastante grande en influencia. Creo que aún las empresas tienen que dar un poco más el salto a invertir de verdad en esto. Claro. Y ahora, bajo tu experiencia, ¿qué crees que necesita un influencer para sobresalir hoy en día? Con la cantidad de influencers, ya sean más pequeños, ya sean más grandes, que han salido a raíz de TikTok o Instagram también, de todas las redes sociales y todas las plataformas. ¿Qué crees que necesita un influencer para sobresalir y destacar? Es verdad que con TikTok han cambiado un poco la forma de ganar seguidores, ¿no? Porque es verdad que con el auge de TikTok, de repente hay 1000 personas con 100.000, 200.000 seguidores que no sabes ni quién son, ¿no? Y es como, ¿de dónde sale esta persona con medio millón de seguidores? Creo que es verdad que en los últimos años ha habido nuevas caras y todas ellas tienen algo en común, que es que son personajes que realmente han conectado con la audiencia, ¿no? Gente que hace cosas diferentes, que tiene creatividad, tiene mucho trabajo, y después también hay gente que trabaja un montón y que realmente se le ocurra, que tiene un plan de marketing detrás para convertirse en creador de contenido, pero en general, pues sí, si te fijas en los nuevos influencers que han funcionado, pues todos son elementos bastante creativos y diferenciales, que tú dices, quiero contratar a Magdalenita y solo hay una. O sea, no hay otra persona como ella, es la última, digamos, influencer que ha aparecido en la industria, ¿no? Claire's, igual. Claire's ha marcado una forma de hacer las cosas y los contenidos, ¿no? Entonces, como antes no había ni Claire's ni Magdalenita, pues había que crearlas, ¿no? Y yo creo que sigue habiendo huecos. Lo que pasa es que cada vez es más difícil, porque hay que diferenciarse, hay que encontrar el camino, y sobre todo también los algoritmos de las redes han cambiado mucho. Lo que antes era mucho más fácil de conseguir, ahora es más complicado. Entonces sí sobreabogo por esa creatividad en los nuevos creadores. ¿Y qué opinas? Es que ahora que estabas hablando justo de TikTok, últimamente también mi algoritmo me sale gente hablando de estos chavales jóvenes que están subiendo a lo mejor 30 o 40 vídeos al día, que es una locura, que siempre, ¿cómo lo haces? ¿Qué opinas de esos? Porque claro, la gente dice como que suben 30 porque al final, por estadística, uno se te hace viral. Uno o dos o tres o los que sean. O sea, ¿eso crees que hay una estrategia detrás o es simplemente buscar la locura? Sin duda puede haber una estrategia detrás y hay gente que le ha funcionado. Claire será un poco el ejemplo de ello, ¿no? Que le subía creo que 8 o 10 vídeos al día hasta que empezaron a funcionarle. Es verdad que yo creo que estamos un poco en el momento en que estamos un poco locos por el algoritmo y creo que tampoco hay que volverse loco. Yo creo que muchas veces es mejor hacer algo diferente y hacer algo bien, que realmente digas, mira, es que lo que estoy haciendo no lo está haciendo nadie, más que hacer 10 contenidos que está haciendo todo el mundo. Sobre todo porque al final conseguir seguidores en TikTok no significa que vayas a poder dedicarte a esto. Ya, 100%. No sirven de nada los seguidores si realmente después la industria no te conoce, si no tienes unos seguidores de calidad, si no tienes una comunidad detrás. Y creo que al final, un poco hacia donde va la industria, es a perfiles con comunidades buenas, no con seguidores. Claro. Y esto, construir una comunidad sólida, es mucho más complicado. Por eso yo siempre he dicho que un influencer que viene de YouTube, aunque sea mucho más pequeño, tiene una comunidad mucho más fiel. Claro. Porque cada semana le están viendo, aunque sean 30.000 personas, pero están viendo durante una hora delante de una cámara. Total. Y eso genera una comunidad que es imposible de generar con otras redes sociales. ¿Y qué contenido crees que funciona mejor hoy en día también? Bueno, obviamente TikTok es la red social del momento y sobre todo la red social donde creo que es más fácil crecer. Pero para mí no se puede quedar en TikTok. Tú, si eres creador, no te puedes quedar en TikTok. Y es lo primero que me pasa muchas veces, que cuando encuentro algún nuevo creador que está empezando, lo primero que le digo es, hay que hacer una estrategia de todas las redes. No puedes solo focalizarte en una red social. Totalmente. Porque esto no es lo que quieren las marcas. Las marcas quieren perfiles que estén presentes en diferentes redes, ¿no? 100%. Entonces, obviamente, por lógica, TikTok está ahí, pero yo es que soy muy fan de YouTube. O sea, no puedo evitarlo. Estoy muy feliz con que los creadores hayan vuelto a YouTube, el poder sentarme el domingo y ver los vlogs de un montón de creadores, las series que al final están haciendo los creadores. Creo que Plex ha hecho mucho por la industria de YouTube y ha vuelto, yo creo que también a devolver la ilusión a los creadores de, oye, YouTube sigue ahí, YouTube paga muy bien, además. Creo que es la red social que mejor paga y, bueno, algunas ni pagan, o sea, que imagínate. Y sobre todo que es una red social donde se generan cosas muy chulas y comunidades muy interesantes. Y a nivel Reels, Shorts, TikToks o carruseles, porque siempre salen los típicos
gurús en plan de hay que subir ahora a cambiar el algoritmo, hay que hacer carruseles, o ahora hay que hacer reels de tanto, o con este hook, o con este no sé menos. O sea, a ese nivel, ¿qué crees que es lo que mejor funciona? Me da igual en la red social que quieras. Las redes sociales en general son una pesadilla porque es que cada semana te dicen que funciona algo. Exacto. Y además intentas hablar con las plataformas y tampoco te creas que te dejan ninguna respuesta clara al respecto. Sinceramente, yo creo que también las redes sociales, cada perfil es un mundo. Y también la prueba y error para mí es lo más interesante de las redes sociales. Porque a ti te puede funcionar muy bien los reels a una persona porque el contenido que hace es un contenido súper de reels. Por ejemplo, el mundo planes, que también hemos vivido un auge del mundo planes en los últimos años, que han funcionado genial en el mundo reels. Y hay gente que se dedica más al lifestyle o a la moda, que le funcionan mejor los carruseles. Hubo un momento que los carruseles dejaron de funcionar, hubo un momento que las fotos dejaron de funcionar. Entonces, bueno, al final también es un poco pues ir viendo lo que a ti te funciona personalmente. Sí. Si te funciona subir un reel cada 2 días o te funciona subir 3 reels al día, tienes que ir tú valorando también en tus redes. De tu audiencia y todo eso, claro. Total. ¿Y podrías decirme 3 marcas que creas en España que estén haciendo una buena estrategia de marketing de influencers? Si me puedes decir de diferentes tamaños para que no sean las gigantes que son quizás más normales. Genial. Pues mira, yo siempre digo que para mí, en un objetivo muy claro de ventas, el que mejor lo hace para mí de España es Plátano Melón. Porque tiene una medición absoluta de el tipo de creadores que le convierten en ventas y cuánto tiene que pagar a cada creador para que realmente les haga rentable la colaboración. Claro. Y aprietan hasta que consiguen el precio que ellos quieren, ¿no? Entonces, me parece muy lícito porque al final ellos utilizan al influencer marketing no solo como brand awareness, que obviamente está ahí y la marca está ahí, sino como un claro objetivo de ventas. Y tienen claro perfectamente cuáles son los canales y los formatos. Entonces, me parece que ellos, sin duda alguna, lo están haciendo súper bien. Fenomenal. Otras marcas, pues por ejemplo, Prime Video para mí siempre han sido como referentes, es verdad que son bastante grandes, pero sobre todo la forma en que utilizan los influencers para mí es muy de marketing de contenidos, ¿no? Claro, es decir, cogen a 2 creadores y crean un formato, como por ejemplo el de Esti Quesada, o sea, Soy una pringada, y Genesi, que al final tienen un formato propio para el canal de YouTube. Siendo una plataforma, ellos tienen un formato para YouTube, que es como wow. Pero claro, es una forma de hacer branding a través de creadores, pero a través de contenidos, ¿no? Creo que trabajan también mucho todo el tema de embajadores de marca, el tema de las experiencias, en cómo hacer experiencias con los propios creadores. Así que creo que sin duda alguna pues serían alguien que lo hace muy bien. Muy bien. Y después, pues mira, para darte un ejemplo pequeñito también, que creo que tampoco seguramente nadie lo piensa en ellos, o sí, no lo sé, pero creo que están haciendo muy bien Hype, porque evidentemente está Hype Hamburguesas. Ah, vale, que es la empresa vale, ya la sé que cuál es, está ya sé cuál es. parte Telmo Trenado. Telmo, sí. Y creo, sin duda alguna, que Telmo Trenado tiene mucho que ver en la estrategia de influencers que tiene Hype. Sobre todo porque al final hay como muy entendimiento del canal, muy entendimiento de, oye, la libertad al creador. Creo que eso se refleja en Hype increíblemente bien. Y creo que es una pequeña empresa, bueno, no es pequeña empresa ya. No sé dónde dijo Telmo que facturaban 10 millones, creo. Ostras, o sea, que ya no son bastante grandes. Pero sí, la verdad es que creo que lo hacen muy bien. Y después, pues obviamente, todas las grandes empresas, L'Oreal, Pepsi, claro. McDonald's, tienen súper campañas chulas, pero bueno, por darte 3 ejemplos así diferentes. Y presupuestos grandes tienen también, claro, no entiendo. Sí, total. Y otra pregunta que te quiero hacer es, ¿qué importancia tienen los eventos presenciales para los influencers? Porque antes de entrar aquí estábamos hablando que esta semana además ha sido loca, ¿no? He hecho una gira. Sí, exacto, porque estaban los Yummy, los Forbes, los premios de Publi en general, también, muchos premios, muchos eventos presenciales. Entonces, ¿cómo crees cómo de importante crees que es para los influencers y bueno, y para vosotros, para las agencias, ir a ese tipo de eventos? Para mí es súper importante porque fíjate que yo lo veo mucho en los perfiles que no viven en Madrid, que parece que no existen a veces para las marcas. Es como que o eres súper viral en un perfil del momento o parece que si no estás en Madrid no existes, ¿no? Y esto pasa un poco porque al final hay tantos creadores que al final los que trabajamos detrás de hacer una campaña de influencers, pues muchas veces tiramos de memoria, ¿no? Total. Y de la gente que nos sale en el algoritmo y la gente que nos encontramos en los eventos. Entonces, al final, creo que este momento relacional y de relaciones públicas es fundamental para los creadores de contenido. Y yo lo he visto en creadores que se han ido de Madrid y lo han notado mucho a nivel laboral. O sea, han dejado de trabajar bastante con marcas.
yo soy bastante reticente a los creadores que se han ido a Andorra, no por el tema tributario, que ahí tengo mi opinión al respecto, sino sobre todo porque creo que no les beneficia a nivel relacional el irte fuera de Madrid o fuera de España trabajando en la industria que trabajamos, ¿no? Entonces, para mí son fundamentales. También el tema de las nominaciones para los creadores son muy importantes. Sí. Para ellos el que su trabajo sea reconocido por un premio cada vez es más importante 100%. y también genera dramas. Obviamente los no nominaciones, pues no estar en la lista Forbes cuando hay 100, o sea, Ya. es complicado también. Sí, ¿no? Porque claro, todo el mundo quiere estar. Claro, Y claro. todo el mundo luchamos porque los creadores estén ahí, ¿no? Pero no todo el mundo puede estar, evidentemente. Claro, 100%. ¿Y para ti cuál sería una campaña de marketing influencers perfecta? O sea, ¿qué tendría que tener? Nosotros intentamos tener como unos pasos, ¿no? Que no es la fórmula del éxito, pero sí que creemos que hay cosas que son clave para que una campaña funcione, ¿no? Obviamente la parte de análisis, ¿no? Entender, pues, qué quiere el cliente, quiere vender, quiere ser viral, quiere llegar a mucha gente, quiere, no sé, 1000 cosas, 1000 Claro. objetivos, ¿no? Entender muy bien el objetivo del cliente, ¿no? Y en base a eso, pues, adaptar una estrategia que se adecue a ese objetivo, ¿no? Y entender qué creadores van a conseguir ese objetivo con la Claro. marca, ¿no? Entonces, bueno, esa es la parte más técnica, digamos, ¿no? Ujú. Y después hay otra parte que para mí es bastante intrínseca y que nos enseña y es estar digo en la calle, pero realmente es en las redes, ¿no? Sí, sí, sí. Es entender pues qué creadores de repente son virales, qué trends están ahí, quién de repente pues sabes que va a anunciar su boda y va a estar viral la semana que viene, Es que eso es una locura, sí. quién se va a operar los labios y quiere ser el primer labial que use. Ostras. Es que hay muchas cosas que pasan Claro, claro. que solo sabemos nosotros porque al final formamos parte de esto, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces hay cosas que no están en un libro y nos enseñan. Tienes que conocer a los creadores, entender qué está pasando por ahí, enterarte el primero y aprovechar esas oportunidades. Y después el real time, por ejemplo. El real time a mí me encanta. Sí, O sea, me sí, parece sí, que sí. aprovechar cosas que pasan en internet Es brutal eso, para sí. que las marcas se sumen con campañas de creadores me parecen lo más. Brutal. Y bueno, pues eso sería un poco los ingredientes Sí. para que una campaña para mí sería perfecta. Qué guay. Pero sobre todo que tenga creatividad. Sí, Eso es lo que para mí he hecho es- mucho en falta en las campañas con creadores, la creatividad. A mí me encanta cuando veo algo creativo, me flipa. O sea, por ejemplo, bueno, supongo que sí que sabes quién es Javi Masca. Ujú, me O sea, encanta. soy fan absoluto. Te dije en el Sound que era uno de mis creadores favoritos, Te lo porque es juro. que realmente lo es. Me encantaría traerlo. Si esto lo ves, Javi, me encantaría ver. Además Le es de Valencia. etiquetamos. O sea, me flipa. Y Bueno, es ahora- Javi es otra persona que ha marcado el tipo de contenido que hace. Sí. Solo lo hace él. O sea, tú ves un vídeo y dices, esto es Javi Masca. totalmente, O sea, es totalmente. marca él. Sí. Y además lo hace genial. Lo hace O sea, lo brutal. hace increíblemente Lo hace bien. brutal. Y curra súper bien con las marcas. Yo he trabajado muchas Sí. veces con él y curra súper bien, la verdad. Lo hace brutal. Pues ojalá pueda venir aquí un día. Y hemos hablado antes un poco de que la gente como que no le gustan los influencers, aunque saben ya lo que es, Ujú. no les gustan, ¿no? Entonces, ¿qué le dirías a toda esa gente que piensa que los influencers no trabajan casi nada y cobran mucho? Hay gente que no trabaja casi nada y cobra mucho. Pero al igual que esta gente que critica a los influencers, en su trabajo seguro que se encuentra gente Claro. que es vaga, gente que es tonta, gente que es lista, gente que es guapa. O sea, en todos los trabajos y en Hay de todas las todo. empresas hay de todo. Y en el mundo de los creadores de contenido hay de todo. O sea, hay gente que es súper buen creador y se le ocurra un montón y a lo mejor no tiene la suerte de llegar, y hay gente que no se le ocurra tanto y por lo que sea llega, ¿no? Lo que está claro y lo que siempre digo yo es la inversión que se hace en los influencers no es una inversión que se paga al aire. Claro. Somos el sector que tiene una medición más clara de los resultados para las marcas porque podemos medir absolutamente todo. Yo te puedo decir que cuando una marca me contrata a un influencer, ha llegado a tantas personas Claro. de este género, de esta edad, y es el único canal que te lo puede dar, las redes sociales. Todo lo 100%. demás es estimado. O sea, los grandes medios, o sea, nos dicen que tienen X audiencia, pero es que esa audiencia es una audiencia estimada. No, las redes sociales te dicen concretamente cuánta gente ha visto esa publicidad. Y no solo eso, cuando una marca contrata a un influencer con un objetivo de venta, Sí. puede saber en real time cuánto está vendiendo ese influencer. Sí, sí, sí. Tal cual. Entonces, es que, lo dicho, la inversión es alta porque los influencers generan 100%. eso. O sea, al final, ya con todos los años que llevan, si no, la gente, o sea, las marcas dejarían de pagar. Total, y yo pongo siempre el ejemplo de los futbolistas. Porque un futbolista, a mí me parece genial que un futbolista cobre mucho dinero, si es lo que genera. Lo ¿por qué genera, no va a total. Si seguramente ganen más otras personas gracias a ellos. Seguro. Entonces, es que ellos son las personas que mueven ese sector y por tanto, pues obviamente, tienen que ser los que más cobren en 100%. el sector. Y si tuvieras que, vamos a poner que es
como si estuvieras en el colegio. Ujú. De 0 al 10, ¿cómo crees que cómo crees que la industria del marketing influencer en España está profesionalizada? En plan, ¿qué nota le darías? Me gustaría que estuviera en un 8, pero no está en un 8. Yo te diría que está en un 6, más o menos. 6. Yo pensaba Sí. que ibas a decir a lo mejor 7, 8. No, porque creo que... ¿Sabes el ¿Qué problema? le falta? Exacto, ¿qué le falta? ¿Sabes el problema del sector? Que cada día llegan nuevos creadores. Ya. Y sobre todo son creadores muy jóvenes. Y claro, seguramente la gente que trabaja conmigo, pues no solo que trabaja conmigo en exclusiva, sino las influencers que contratamos, pues yo tengo una seguridad de que hay un contrato firmado, que la persona que contrató es autónoma, que puede emitir una factura, que va a poner el hashtag publi en la primera palabra del copy. Claro. O sea, hay una profesionalización porque mi agencia es 100% profesional, ¿no? Ujú. Pero claro, salen nuevas agencias de chavales muy jóvenes, salen nuevos creadores que no saben nada, que les llevan sus padres. Claro. Entonces, claro, en una industria tan fragmentada es muy complicado que todo vaya estandarizado, ¿no? Sí. Entonces, bueno, creo que estamos en el camino súper correcto. Creo que hemos mejorado mucho, sobre todo en los últimos 2 años. Creo que también las instituciones han puesto las pilas para marcar un poco el camino. Oye, cuidado que vienen curvas y que vienen las multas y van a llegar. Somos conscientes de ello. Somos conscientes de ello. Y tampoco lo vemos mal, me refiero. Creemos que es una industria que hay que profesionalizar. Sí, 100%. Y quien no quiera profesionalizarse, pues que se tenga las consecuencias, evidentemente. 100%. Y aunque hemos mencionado esto antes, ¿cómo crees que es de importante la libertad creativa para una campaña? O sea, la libertad creativa de ese creador o ese influencer. Yo creo que es el 50% de la campaña que el creador tenga libertad creativa. Obviamente, detrás de la industria del influencer marketing está la industria del marketing, está la industria de la publicidad y hay unas cosas marcadas que obviamente hay que cumplir. Y detrás hay un cliente que tiene pues mucha gente detrás viéndolo. Y obviamente hay unos mínimos que hay que cumplir y que el cliente evidentemente tiene que exigir porque es lógico. Son los que pagan, algo tienen que exigir y tienen que marcar un poco el camino de lo que ellos quieren respecto a una campaña con creadores. Pero después ahí está el adaptar la campaña al creador. Claro. Y creo que no tiene sentido seguir forzando campañas que nadie vería si fueran contenidos orgánicos. O sea, contenidos orgánicos. Entonces lo que tenemos que hacer es, oye, escuchar al creador. ¿Cómo tú tienes este brief? ¿Cómo lo vas a adaptar a ti? Total. Y ahí entrar en una negociación. Si no pasa nada, si estamos todos para negociar y es un ahora tú, ahora yo. Pero creo que hay que escuchar más al creador porque ellos son los que entienden qué quiere ver su audiencia. Y si estamos contando a ese creador es por algo, ¿no? Es porque queremos a su audiencia. Por tanto, escuchemos al creador. Tal cual. Y bajo tu experiencia, ¿qué porcentaje de empresas crees que da, más o menos, crees que le dan esa libertad creativa a los creadores? Muy pocas. ¿En plan? ¿Un 10%? ¿30? No, 30 o así. Yo creo que ya los grandes grupos ya han entendido que o hacen esto o nadie ve las publicidades. La publicidad, porque el algoritmo, como no retengas la atención de la audiencia, la gente pasa el vídeo y el algoritmo baja. Es que está cual. Y por tanto, pues evidentemente la publicidad ya no se ve. Tú antes, sobre todo en Instagram, ya pasa menos, pero antes, si una persona tenía 1000 views, daba igual que hiciera una publi que no, que siempre tenía 1000 views. Era como siempre el algoritmo te enseñaba a los mismos creadores y a la gente que tú seguías. Ahora no. O sea, ahora los algoritmos de las plataformas están preparadas para que si tú algo creen que no vas a querer ver, no te lo enseñen. Claro. Y esto lo miden con full data. En plan, si un vídeo lo han visto 100 personas y le ha dado like una, este vídeo no va a ser enseñado. Claro. Por tanto, si las marcas no entran en esta comunicación orgánica, es que se comen los mocos, directamente. Literal. ¿Y qué opinión tienes, por curiosidad? Bebe agua, tranquilo, sí. Yo te lo voy preguntando. ¿Qué opinión tienes sobre estas influencers generadas por inteligencia artificial? ¿Crees que simplemente como las han hecho por hacer? ¿O crees que en el futuro llegará a ser algo importante? En mi opinión, son campañas de marketing puras y duras de las agencias que han creado las influencers virtuales o de las empresas que lo han creado. No creo que un influencer virtual pueda sustituir en ningún caso a un influencer real. Porque al final las audiencias precisamente siguen a los creadores por esa conexión emocional que tienen con ellos. Muchos de ellos, obviamente, por el tipo de contenido, pero sobre todo lo que hace vincularte a un creador de contenido y a un influencer en gran escala es la vinculación emocional. Total. Tú quieres saber más de esa persona. Y entonces, por eso también las influencers de lifestyle funcionan tan bien, ¿no? Porque
abre mucha parte de su vida. Muchísimo. Y al final somos muy cotillas. Sí, es verdad. No hay que negarlo. En España somos un país cotilla y queremos saber si se está liado con los salseos. Por eso también en el momento Javi Hoyos de este momento está funcionando también. Y otro día se lo decía en Forbes, me acuerdo que estaba al lado de Luke Loren, que soy su repre, y estuvo Javi con nosotros y le decía a Lucas a Javi, es que tú has llevado la prensa del corazón al mundo influencer y nadie lo estaba haciendo. Otro ejemplo de otro creador que ha hecho algo que no estaba haciendo nadie. Ha creado una forma diferente de comunicar en redes, ¿no? Porque al final, pues eso, somos cotillas. Claro. Entonces, los influencers al final muchas veces queremos saber más sobre ellos. Sí. Y ahí es donde está un poco la gracia de que un influencer virtual nunca va a poder conseguir eso. Total. Es que claro, antes era de típico programa de Telecinco de La Pantoja, Jesulín, o sea, los toreros, las cantantes, Rocío Jurado. Fabiana Sevilla, ¿no? Sí, exactamente. Es que es así. Sí, es verdad. Y los vídeos de faldas que hay por ahí. Sí. O sea, que es que yo siempre digo, no hemos inventado la rueda. Ha cambiado el canal. Sí. Ha cambiado que antes se hacía en la tele y ahora se hace en las redes. Ha cambiado la forma de producir. Ahora es mucho más sencillo. Muchísimo un chaval desde su casa puede producir. Nosotros aquí podemos producir un programa con 2 cámaras y una persona. Y esto para la tele es impensable. Claro. O sea, es impensable 100%. Entonces, simplemente hemos cambiado el modelo de producción, hemos cambiado el canal, pero al final no dejan de ser personas comunicando desde diferentes perspectivas y desde diferentes redes. Sí, y te quería hacer una pregunta también, porque estamos hablando todo el rato de influencers, pero ¿qué opinas sobre los creadores de contenido UGC por este boom que está habiendo en los últimos tiempos? O sea, ¿crees que son necesarios o crees que es una moda? ¿Cómo lo ves? Hombre, desde luego es la palabra del año. En influencer marketing, el UGC, llegas a una marca y lo primero que te preguntas es ¿hacéis UGCs? Y es como, bueno, yo creo que es algo muy interesante porque creo que va un poco en la línea de que una persona desde su casa puede tener su propio negocio generándose a través de su imagen y comunicando a través de ellos. Creo que tampoco puede haber 10.000 UGCs en España, sobre todo porque no hace falta tantos. Sí. Entonces creo que también tiene que haber un proceso de profesionalización, ¿no? Igual yo veo 500 vídeos de UGCs de ¿cómo facturo tal? No sé cómo facturar. 500 comentarios de ¿y cómo lo has hecho? ¿Y con quién? O sea, es lógico. Porque todo tiene que empezar, todo tiene que arrancar, ¿no? Creo que, bueno, han hecho una parte interesante. Creo que tienen su función, que es producir de forma barata para las marcas. Total. Pero para mí no sustituyen a los influencers. Claro. Porque para mí, cuando tú haces paid media, por ejemplo, que es cuando inviertes dinero en el contenido de un influencer, el engagement que tiene esa publicación es mucho mayor que el que tiene un UGC. Claro. Obviamente porque el usuario conoce antes a un influencer que a un UGC. Entonces, para mí son cosas diferentes. El UGC para mí viene de cuanto antes un community manager de una agencia podía hacer perfectamente las creatividades porque eran fotos y porque eran diseños, hemos tenido un problema en las agencias cuando las marcas nos pedían hacer TikTok. Claro. Porque al final requería una producción muy alta y las marcas no tenían tanto dinero para invertir. Entonces creo que los UGCs han suplido perfectamente esa forma de producción barata, perfecta para que las marcas puedan seguir comunicando en ese formato vídeo corto. Lo que pasa es que un poco la idea del UGC al principio era un poco como que fuera más vídeo, un poco más casero, ¿no? Y ahora se ha profesionalizado tanto que son vídeos, algunos vídeos son una locura. Es una locura. Yo estoy viendo cosas que dices, joder, es que esta producción vale mucho dinero y estás cobrando 150 euros. Exactamente. Es como tampoco se puede regalar el dinero porque al final pues, son pequeñas productoras realmente los creadores ya. Claro. Pero sí, la verdad es que está en auge y yo cada vez más veo a gente que quiere ser UGC. También es una forma de que no todo el mundo puede llegar a ser influencer, pero también hay mucha gente que comunica genial y que puede perfectamente ser UGC. Entonces creo que al final es una rama más de la industria que me parece sin duda interesante. Y algunos también los que a lo mejor empezaron hace más tiempo, se están, digamos, convirtiendo en micro-influencers o sí, yo creo que están creciendo obviamente, en redes. Una persona que es UGC en general, creo que dentro tiene un poco las ganas de ser influencer. Sí. Porque es un poco el camino a seguir, ¿no? Creo que muchos de ellos lo consiguen y al final también es una forma también de monetizar un poquito más ese trabajo que están haciendo y bueno, pues de ser una gran parte de la industria. Ahora vamos a pasar a la parte de Keepers, que antes he dicho que eres CEO y fundador de una agencia, pero no he dicho cuál es, que esta agencia es Keepers. Entonces, ¿cómo surgió la idea de crear Keepers y, o sea, qué te impulsó a dar ese paso para empezar, para crearla, vamos? Yo trabajaba en Heineken, estuve 5 años currando allí
Y yo siempre decía que quería montar una agencia. Es más, me intentaba convencer a mis compañeros del departamento en plan, oye, vamos a montar una agencia. Con lo mal que lo hacen las agencias con las que trabajamos, seguro que hacemos mejor que nuestros partners. Y nadie me siguió el rollo. Ahora se arrepienten, evidentemente. Sí, ¿no? Pero sí, bueno, pues en ese camino de trabajar allí empecé a conocer a algunos creadores de contenido para algunas marcas con las que colaborábamos con ellos. Y me di cuenta un poco que no había una agencia de creadores pequeños. Estaban como ya las grandes agencias, pues los Auronplay, Rubius, Dulceida, todos con agencia. Pero decía, ¿y qué pasa con la gente de 30.000 seguidores? Esta gente necesita gente que le mueva, que les ayude a crecer. Total. Y entonces dije, bueno, pues encontré un nicho ahí, tanto para la parte de talentos como para la parte de marcas. Decir, oye, igual que hay talentos que necesitan crecer y encontrar a alguien que les ayude, también estoy seguro que hay marcas que están buscando microinfluencers, ¿no? Entonces empezamos un poco por esa línea de, empecé con esa línea más de creadores pequeños, ¿no? Sí. Y nada, pues me tiré a la piscina, tampoco me lo pensé mucho, fue como un poco, la gente me decía, lo vas a conseguir, Qué guay. todo el mundo me decía, confiamos en ti. Y bueno, pues decidí montar la agencia y empecé yo solo, me fui a un coworking. Eso sí, el primer día me fui a un coworking. En plan, sabía que tenía que coger una rutina y empezar desde el principio estando a las 9, currando ya en un escenario y a tope a buscar clientes. Qué guay. ¿Y cuál fue tu primer cliente, por curiosidad? Pues yo creo que mi primer cliente fue Covidrio, que sigue siendo cliente aún 9 años después. Y ahí al final, pues tiré de amistades. ¿Qué voy a hacer si era mi primera empresa? Claro. Y nada, pues empecé a tocar a todas las puertas que me habían conocido en mi etapa en Heineken, porque al final era mi primera experiencia profesional. Es verdad que me abrió mucho las puertas a poder conocer a un montón de gente y le debo mucho al poder haber estado esos años allí. Y sobre todo, pues para mí, tener una propuesta de valor en esos primeros días que vendieras algo que realmente convenciese, ¿no? Y yo lo que decía es, me voy a dejar la piel en que esta campaña salga genial, porque tengo que tirar para adelante ese proyecto. Te ha salido. Me ha salido. ¿Y cuáles fueron los primeros los retos que tuviste al principio? Hombre, pues yo creo que el primer reto de un empresario es facturar. 100%. Porque te encuentras que de un día para otro no tienes sueldo. Yo me fui, no me tenía paro ni nada, evidentemente. Tenía una carta en blanco y que pagar unas facturas. Así que, obviamente, había ahorrado los años anteriores para poder tener un colchón de, oye, puede salir mal, porque es que siempre puede salir mal. Es más, gran parte de la gente que emprende sale mal. Y es que es muy difícil emprender. Yo creo que en general no lo ponen fácil. Y sin ser yo liberal ni mucho menos... Creo que hace falta mucha ayuda a las jóvenes que quieren emprender, porque creo que en España hay muchísimo talento y no puede ser que el modelo económico que tengamos a nivel burocrático y jurídico no ayude a los emprendedores jóvenes. Porque yo tengo la suerte, y siempre lo digo, que cogí el sector adecuado en el momento adecuado y eso me ha hecho pues, poder tener la ventaja de que el primer año ya di beneficios, pero esto no es lo habitual. Lo habitual es que lo pases muy mal, que tengas que pagar IVAs que no has cobrado, y es que el modelo no está preparado para que la gente emprenda. Y me da muchísima pena, porque es que creo que se pueden hacer las cosas mejor en ese sentido. Entonces, al final, el primer reto que tuve pues, fue encontrar los clientes. Y ahí pues, es dar la murga a todo el que hayas conocido en el pasado y abrir a puerta fría. Yo, a día de hoy, sigo siendo el comercial que más trabajo traigo a la agencia, porque me gusta... Porque me gusta estar con la gente y me gusta vender mi producto, porque creo que nadie vende mi producto como lo vendo yo. 100%. Y es lógico también, obviamente, es mi empresa. Pero creo que el primer reto, sin duda alguna, fue encontrar los primeros clientes, que fue... que no diría que tampoco fue tan complicado, porque no había tantas agencias. Y eso siempre lo digo, que es que tuve mucha suerte, porque es que a lo mejor habían 5 o 6 agencias, que no había más. Ahora son 100. Sí, fácil. Sí. A mí me recuerda eso, salvando obviamente las distancias, a lo que me pasa a mí con el podcast. Cuando tengo que buscar a alguien para que venga como invitado, etcétera, me recuerda un poco a lo que estabas contando de lo que te pasaba a ti al principio. Y al final, obviamente, yo soy el que mejor lo puedo hacer. No tengo a nadie más buscando gente, sino soy solo yo, pero me recuerda mucho a eso. Yo creo que la vida siempre te devuelve lo bueno que tú has dado. Y yo siempre he dicho que es muy fuerte que he ido a dar una charla a una universidad. Y 3 años después...
alguien de esa charla me ha llamado. Alguien me llama y me dice, oye, no sé quién necesita que le llames para pedirte consejo. Pues yo cojo el teléfono. Claro. Alguien me escribe por LinkedIn, oye, a lo mejor no tengo tiempo para poder sentarme con esa persona. Pero le digo, mira, estoy en pico de trabajo, escríbeme dentro de 2 meses o mándame un mail y yo te contesto cuando tenga un segundo, porque a lo mejor no tengo tal. O sea, yo intento ser buena persona con la gente, no porque después se me va a devolver, pero es que la vida me lo ha devuelto todo el rato. Y la gente creo que tiene un buen recuerdo mío. Tanto gente que ha trabajado conmigo como mis propios compañeros de la industria. Yo creo que soy muy respetado en la industria y creo que también soy muy querido. Sí. Y así me siento y así lo digo en alto, ¿eh? Porque obviamente todos queremos ganar clientes, todos somos un poco competencia, obviamente, pero yo lo siento más compañeros que competencia. Y creo que eso también eso es muy bueno me ayuda. también. Yo me siento un poco identificado también en lo que dices tú, porque yo me considero un poco así también, que si tengo que contestar, si tengo que ayudar a cualquier cosa, obviamente en otros ámbitos a lo mejor, más en la vida privada o lo que sea, o si pues, o a lo mejor amigos que he conocido viviendo en el extranjero, pues oye, no hablamos todos los días, pero a lo mejor de tanto en tanto es que es un mensaje, ¿cómo estás? Para actualizarte, porque hay gente que es en plan, ya se van de ese país o de donde sea y no vuelven a contactar. Es en plan, pues yo siempre intento mantener un poco el contacto con la gente, pero no por eso, no por conseguir luego algo, sino porque me gusta. O sea, soy así como abierto, me encanta conocer gente, hablar con gente. Al final, a mí, o sea, yo creo que la naturalidad y la sinceridad es que es algo que se nota. O sea, si lo fuerzas, hay gente que intenta ser simpático. No sé, pues es que obviamente a mí me encanta ir a eventos, estar con la gente. O sea, de verdad que me sale y me gusta. Y tengo mis días malos como todo el mundo. Obviamente. Y días que no me apetece y no pasa nada. Y también te tienes que permitir hacerlo, ¿no? Pero que no pasa nada tampoco ser vulnerable a veces. O sea, claro. Es que todos tenemos 100%. momentos en la vida. ¿Y cuál fue el primer influencer que tuvisteis en la agencia? Pues bueno, el primero fue Kikillo, básicamente porque lo fiché ahí de medio becario. Kikillo, que bueno, es un influencer que lleva también pues, 10 años en la industria. Nunca ha sido como el super top influencer, pero siempre se ha mantenido. Pero está ahí, ¿no? También ha sido como que ha tenido altibajos de subir contenido, ¿no? Y Kiko fue uno de los primeros creadores que yo conocía de antes como amiguete. Y estaba en la universidad, que nunca acabó, por cierto. Creo que se quedó en segundo ahí cuando lo fiché yo. Y me dijo, oye, yo quiero aprender. Cosa que es como en plan, joder, estás en segundo de universidad y quieres ya aprender en una empresa. Y me gustaría ser tu becario, me dijo. Y justo es que el coworking estaba enfrente de su casa. Y yo le dije, pues nada, cuando quieres te bajas y te doy curro, ¿no? Ostras, y ahí pues empecé a ser su repre, obviamente. Y ahí empezamos a trabajar juntos. Y después vino Carolina Iglesias, que también fue una de las grandes creadoras, que además hemos vivido como 8 años, ahora ya no estamos juntos, porque en la vida de la representación hay veces que, como en los momentos personales, pues las cosas se acaban. Y Carol y yo hemos acabado bien, pero que hemos acabado en esa relación profesional que no personal. Y como por ejemplo con Carol, que tengo un cariño increíble y que un muy buen recuerdo, hemos vivido años de crecimiento total. Claro. Desde el momento cuando hizo Operación Triunfo el chat, después estirando el chicle. Joder, y ver esa evolución mola un montón. Aunque después los caminos se separen, que no pasa nada. Claro. Todos tenemos ex también personales. Con algunos te llevas bien, con otros te llevas mal. Exacto. En mi caso, creo que en general me llevo bien con todos. Así que es guay. ¿Y cuál fue la primera campaña que recuerdas que ya notaste que, rollo de, ostras, estamos creciendo gracias a esta campaña, gracias a estos clientes? ¿Cuándo notaste ese crecimiento? Yo creo que Pernod Ricard, que es Beefeater, Valentine's, Jameson, fue uno de nuestros primeros clientes. Empezamos con una campaña de 3.000 euros, siempre lo digo, que es pequeñita, para una campaña de Influx, pero nos dejamos la piel. Nos dejamos la piel porque sabíamos que era un cliente potencial que no podíamos defraudar. Claro, flipas. A día de hoy es mi mejor cliente de la agencia. 9 años después siguen con nosotros. Y creo que ellos también nos han marcado mucho el ayudarnos a crecer como agencia, porque han confiado en nosotros desde el primer momento. Y sabían que al principio no podían darnos campañas de 50.000, de 100.000, porque éramos pequeños, porque teníamos que aprender, porque teníamos que crecer con ellos. Pero les estoy muy agradecido tanto a María Crespo como a Ricardo Zafra, que son dos de nuestros clientes de Pernod Ricard, por toda la confianza que han tenido en nosotros y creo que, joder, que ya se han convertido... Somos familia ya, que sentimos sí, claro. Que cuando en el trabajo llevas 9 años trabajando juntos, creo que también los clientes que te permiten ser algo más que una agencia, ¿no? Estar ahí ayudándoles cuando hay un problema, cuando hay una mala etapa, pues
nos esforzamos en que las cosas salgan bien. Eso es lo que mola cuando los clientes te dan oportunidades más allá 100%. de un briefing y un reporte. ¿Y qué valores definen a Keepers como agencia? Yo creo que somos muy naturales. Ujú. Creo que somos gente normal y corriente, sin pretensiones, que no sin objetivos. Tenemos Ok. objetivos muy claros. Nosotros crecemos cada año un 30% más o menos, Está muy bien. que es una barbaridad. Ujú. Y queremos seguir creciendo un 30% si podemos. Pero no es una pretensión de queremos ser los mejores, queremos ganar, que, pues yo qué sé, a veces vamos a concursos con otras agencias y los perdemos, obviamente, otras veces los ganamos, pero cuando los perdemos, creo que perdemos con total naturalidad de decir, chicos, enhorabuena, Claro, ya está. ganaremos. O sea, yo creo que también es que eso se nota, ¿no? Que somos gente normal. Ujú. No solo yo, que soy el CEO, obviamente, sino todo el equipo que compone la agencia. Creo que son buena gente, buenos compañeros. Para mí es súper importante que el clima en la oficina sea de Qué compañerismo guay. absoluto. Primo más que sean buen compañero que buen trabajador a veces. Tienen que ser las dos cosas, evidentemente, pero si me tengo que cantar por algo, creo que tienen que ser antes buenas personas. Porque ser buen trabajador también se puede aprender. Ujú. Y todos tenemos derechos a equivocarnos y a aprender en el trabajo. Pero a ser buena persona no se aprende. Sí. O lo eres o no lo eres. No, pero además, si tú que eres el CEO lo transmites así, entiendo que al final todo o sea, va siguiendo el camino hacia abajo, ¿no? Y he parado situaciones que no me han gustado, porque obviamente cuando éramos 5 personas estaba todo muy controlado. Ahora somos más de 40 y cada vez más es más complicado de gestionar el Claro. equipo. Pero cuando tú ves algo que se sale un poco del tiesto y claramente lo dices Ujú. en voz alta, Sí. de esto por aquí no, el equipo lo entiende perfectamente. Ok. Y saben que por encima de todo quiero gente buena en el equipo. Qué importante, qué guay, qué consejo más bueno. Y esto me intriga mucho porque ¿cómo ficháis a nuevos influencers en la agencia para representar? ¿Cómo lo hacéis? Tengo mis relaciones públicas que son mis talents, que también me traen talents. Ah, claro. No tengo ningún acuerdo con ellos, ni les doy nada por traer, que hay otras agencias que Ya. sí, me parece lícito, ¿eh? O sea, hay agencias que sus talentos, si traen talentos, les dan un porcentaje Ok. de la facturación. Ujú. Nosotros no. No por nada, sino porque no quiero que nadie traiga a nadie Claro, por ganar dinero. sí. Quiero que Como que traigan... se sientan obligados un poco, ¿no? Ahí. O sea, yo quiero que traigan a gente porque realmente estén a gusto en la agencia, que yo les dé otras cosas para sentirse a Ujú. gusto, pues llevarles a las ondas, pagarles un viaje de formación. Yo no me los llevo a Coachella y respeto a mis compañeros que se los llevan a Coachella, ¿eh? Ok. Yo me los llevo a Costa Brava Ujú. y además con el apoyo de Costa Brava, que agradezco que me apoyen, a hacer un fin de semana de aprendizaje. Porque Vale. creo que mi aportación a ellos tiene que ser esa. Ujú. Para ir a Coachella, pues se los lleva una marca. Pero yo no Vale. los voy a llevar a Coachella. Ok. Porque creo que como repre tengo que aportarles otras cosas, Ujú. ¿no? Entonces, bueno, obviamente, pues un talento habla bien de ti, pues vienen otros talentos. Después nosotros no somos una agencia que fichemos así muy agresivamente, ni que vayamos escribiendo los influx. Pues de repente aparece alguien en tu timeline que te parece que dices, oye, este tiene algo. Tiene cosas, ¿no? Pues mira si no tiene agencia Ujú. y le escribes. Pero a nosotros personalmente no somos muy de escribir a los talentos para decir que queremos llevarles, ¿no? Alguna Sí. vez. Y después hay gente que te escribe Obviamente. que, oye, me gustaría trabajar contigo por esto, por esto, por esto. Ujú. Y ahí pues decides si encaja o no encaja con tu proyecto. ¿Y tenéis algún objetivo? Entiendo que no, pero te voy a preguntar. ¿Tenéis algún objetivo de este año queremos tener, yo qué sé, 10 creadores nuevos en la agencia? ¿O 20 o 5? Tenemos objetivos de facturación por departamentos. Vale. Uno de ellos es el departamento de talents. Entonces, Ujú. pues tenemos que llegar a un objetivo de facturación que nos ponemos nosotros mismos y cumplimos nosotros mismos. No hay nadie de arriba que nos esté diciendo, oye, tienes que cumplir ese objetivo. Pero creo que también que el poner objetivo a los equipos es un poco motivante también para saber que si la empresa crece, Ujú. que eso lo dice también mucho mi socia, si la empresa crece, también crecen los trabajadores, Claro. crecen los sueldos, crecen las oportunidades y creo que es importante el expresar esto al equipo, ¿no? Ujú. Yo no quiero crecer para ganar más dinero, quiero crecer para que todos ganemos más dinero. Claro. Fua, Y qué que guay todos eso. crezcamos, ¿no? Entonces creo que esto sí es importante, ¿no? Y me he perdido la pregunta, ¿cuál era? No, que si tenías Ah. algún objetivo de número de creadores Entonces, para fichar, digamos, o para vamos un poco viendo atraer. también cómo va el mercado, cómo nos sentimos nosotros cómodos. Hemos venido de unos años en que éramos súper cerrados en la parte de representación, que Ok. parece que si no conocíamos al talento no lo fichábamos. Ujú. Bueno, ahora estamos un poquito más abiertos, también
explorando nuevas áreas que a lo mejor no han sido nuestros puntos fuertes y probando. Es que al final esto es prueba y error. Claro, O sea, 100%. yo hace 5 años hice una prueba con el mundo generación Z y cuando empezaba TikTok y salí un poco mal parado de ahí porque no me sentía muy cómodo con el tipo de creadores de TikTok Vale. muy chavales, porque obviamente la forma de trabajar es Por lo que hemos diferente hablado antes de la profesionalización y tal, ¿no? al tipo de creadores que yo llevo, que llevan a lo mejor 5 o 10 años Claro. en esto y que a lo mejor no son los super creadores grandes, pero trabajan muy bien. Me costó un poco con TikTok, la verdad, al principio. Entonces, como que lo dejamos un poco apartado. Ahora queremos volver un poco a captar a esa generación Z, sobre todo pues, también porque tiene que haber una evolución natural de la agencia. Y ya han crecido, ¿no? Ya han crecido. Pero ahí siguen, ahí siguen. Ahí siguen. ¿Y qué criterios son imprescindibles para representar a alguien? Por ejemplo, has dicho que a veces te contactan. Entonces, cuando alguien te contacta, ¿qué miráis para decir sí o sí no? Lo primero que miro es que el creador me guste el contenido que hace. Ok. O sea, para mí eso es primordial. Si veo que es un contenido que dices, joder, qué original, qué diferente, qué valor está dando, no sé, como que tiene que tener algo que digas, oye, esto me gusta, porque si no, yo no voy a vender a ese creador. Vale. Y me ha pasado a veces que he fichado a gente que decía yo, no sé, tengo dudas, y eso siempre acaba mal. Okay. Si yo tengo dudas, yo ese talento no lo voy a vender bien. Entonces, para mí es lo primero. Y después, obviamente, ya en la etapa que estamos del sector, miramos las estadísticas 100%. Claro. O sea, que tenga mínimo un 60-70% por encima de España en su audiencia, porque básicamente es lo que nos piden las marcas. Claro. Y que después pues miramos también las estadísticas un poco en general. Pues porque las estadísticas también te dan un poco el sentir de cómo es su audiencia, ¿no? Si tiene muchos views en stories, pues que tiene una audiencia súper comprometida. Claro. Bueno, pues también por entender un poco qué tipo de perfil es, ¿no? Y después también la conexión que haya con el perfil. Si no hay conexión personal, por mucho que me gustes como perfil, si no nos entendemos profesionalmente, total, pues no funciona. Y antes nos has contado lo que sería una campaña perfecta para ti, pero ahora te voy a poner, imagínate que esto es el 100%, ¿no? Entonces, ¿qué parte de culpa tiene para que una campaña sea perfecta? Agencia, influencers y marca, o agencia, influencer y marca, para que una campaña sea perfecta. O sea, yo qué sé, 60% el influencer, 30%... A ver, yo creo que el influencer mucho, un 50%, sin duda alguna. La agencia creativa me parece que también bastante importante, diría un 25-25 marca, 25 agencia, vale. Pero sobre todo la agencia creativa, la agencia que piensa la idea de, oye, ¿cómo vamos a ejecutar esta campaña? ¿Cuál es el foco? Porque ahí es donde están un poco las claves de que las campañas funcionen, ¿no? Y después la marca con su responsabilidad de un poco encontrar el equilibrio entre lo que ella quiere y lo que el creador quiere, ¿no? Y dejar que esto pase. Ya nos has contado también un poco de cómo sois vosotros como agencia y demás, pero ¿cómo es, cómo es, por ejemplo, cuando otras agencias ganan concursos, que vosotros sois muy naturales, pero cómo es la competencia entre agencias en España, ya sea con vosotros o en general? Venimos de los primeros años donde estaba todo muy marcado, pues habían 3 agencias que llevábamos entretenimiento, 2 agencias que llevaban moda y lifestyle y 3 agencias que llevaban TikTokers. Y eso era la realidad de los primeros 6 años. Hace 2 empezaron a surgir un montón de agencias. Entonces, creo que se ha caído un poco en el mundo lucha de todos a por todos. Y creo que eso es inviable. Y por eso también creamos la asociación de asociaciones pues para intentar frenar un poco mala praxis entre agencias. O sea, yo siempre diré lo mismo. Yo no voy a ir a robarte un creador. Pues un creador viene a mi agencia a llamar a la puerta y a mí me interesa, obviamente, tiene la puerta abierta. Pero creo que hay que respetarse entre agencias. O sea, porque si no, esto es una guerra. Si todo el mundo podemos a llamar a la puerta de las demás agencias, esto se convierte en un circo y en una agencia. Hay agencias que entienden esto y hay agencias que no quieren entender esto. Entonces, creo que a largo plazo las agencias que se quedarán son las agencias que somos respetuosos con los demás. Porque si no, es que es inviable profesionalizar esto. Y ha habido muchas movidas, obviamente, entre compañeros. Ostras. Porque no es agradable sentir que la gente está
utilizando recursos para robarte talentos, robarte clientes. Es muy feo. Muy feo, sí, obviamente. Buah. ¿Y cuál es el consejo que le das cuando, por ejemplo, cuando llega un nuevo talento a la agencia? ¿Un consejo que le digas a todos, absolutamente? ¿O a la mayoría? Sí. Yo les digo que esto es un camino de largo plazo. Uh-huh. Y que por muy virales que sean de repente en un momento o por muy pegados estén con los contenidos, que he visto gente que era top 3 España Y han caído, ¿no? y no siguen trabajando ya de esto. Ostras. Y esto ha pasado. No voy a poner ejemplos, pero hay ejemplos de gente que ha sido muy top y que ya no existe Uh-huh. en la industria. Y esto puede pasar por muchas razones. Porque trabajan mal con los creadores, con las marcas, porque porque se lleven mal con los demás creadores, porque traten mal a la audiencia, porque dejen de crear contenido. Bueno, es que hay muchos factores que hacen que la gente pierda el interés en ti. Ostras, Y las sí, marcas claro. pierden el interés en ti, ¿no? Entonces, yo siempre digo, esto es un camino a largo plazo y tienes que Ujú. verlo así. Y no te puedes olvidar que cada día llegan nuevos creadores, cada vez hay más competencia y que está en tu decisión el seguir pensando en nuevas ideas y nuevos contenidos y nuevas formas para que tu audiencia no decida irse a seguir a otra Claro. persona y siga contigo. Uh-huh. Entonces, yo les insisto mucho en esto, en que esto es un trabajo, que tienen que tomárselo así y que tienen que currarse su carrera como creadores, 100%. porque si no, se les comen. Luego, en la agencia representáis a diferentes personas, pero uno de los que representáis, que además yo soy fan absoluto, como se estaba hablando antes, es Chuso Jones. Ujú. Entonces, ¿cómo es representar a Chuso Jones? Porque está metido en absolutamente todo. O sea, Es un sueño y una locura Sí, ¿no? a la vez. Yo digo siempre que trabajar con Chuso es lo mejor que me ha pasado en la vida. qué guay. Y lo digo claramente, no solo porque es un disfrute profesional, Ujú. por los proyectos en los que está, por las cosas que nos hace vivir, pero también por sus ganas. O sea, es Qué que guay. es la persona más inquieta del universo, con más ganas de comerse el mundo. Soy yo el que le dice, por favor, Chuso, no podemos meter más cosas en el calendario, esto tenemos que decir que no, de verdad, no podemos, que sí, diga que buscaremos el hueco para hacerlo. Y es como un torbellino. Sí. Pero para mí es la imagen del influencer perfecto, porque, mira, tiene una audiencia increíble, la Ujú. gente le ama, le Sí, total. quiere, tiene una audiencia súper intergeneracional, le siguen niños, personas mayores, Sí. media edad, jóvenes, de todo. Y la gente tiene un cariño de verdad, porque cuando vamos por la calle es que es Ya, imagino, increíble, de claro. verdad. Pero porque es tan buena persona Mm. que lo que transmite en redes sociales, lo que él es Es así. que ¿no? después es así. Tiene toda la pinta de ser así, la Y verdad. Chuso es la cadena de favores. Le hace favores a todo el mundo, tiene una buena palabra para todo el mundo. No le vas a ver poner. Pues se cabrea como todo el mundo y discute conmigo. Obviamente. Estamos todo el día discutiendo también. Bueno, yo discuto con él porque no discute conmigo, es al revés. Soy más discutidor yo que él. Pero él es como que. Creo que es como el facilitador muchas veces de cosas Ujú. y es como muy guay porque cuando estás con Chuso suceden cosas. Es como. Tiene un aura de Sí, ¿no? mágica que yo digo, tío, es que tienes a veces algo, o sea, algo que te pasan las cosas, pero yo un poco voy a la frase que he dicho antes. Creo que le pasan las cosas porque es buena persona. Y la gente 100%, se puede alegra, ser, se sí. alegra. Un montón de gente, celebrities y tal, me dicen, joder, es que me alegro mucho de lo que le pase porque yo lo conocí hace 10 años, en Tu Ujú. cara me suena, yo lo conocí en Masterchef, yo lo conocí cuando cantaba y siempre se ha portado súper bien conmigo. Esto Claro. lo escucho así de veces, ¿sabes? De gente que lo ha conocido a lo largo de la vida. Qué guay. Y creo que las cosas buenas que le han pasado ahora Mm. es por todo lo que ha hecho antes. Y es que encima se ha pasado por tantos sitios. Es que está en todos los lados. O sea, Sí. y ha estado. O sea, además creo que los premios Ford los presentó él también, ¿no? Y los Yumi. Y los Yumi también. O sea, que encima presenta todo. O sea, al final, si fuera fake, eso llega un momento que tú no puedes estar siendo No. actor todo el rato en plan de haciendo cosas que no eres. Total. Entonces, al final, obviamente, si es así y la gente lo reconoce. Y la gente que lo conoce en persona es que lo dice. O sea, Qué guay. y aparte que con los clientes quedan encantados. Mm.
Bueno, todo el mundo. Es que al final es que es un tío normal y corriente. Mi abuela con 91 años es fan porque se ve, lo sabe, no lo sabe todas las tardes. Así que... Mi abuelo también. Sí, ¿no? La verdad es que... Por lo que te decía, que es como en plan, es un público que gracias a lo sabe no lo sabe, que es un proyecto que ya lleva un año grabando ya. Parecía que no sabíamos cuánto iba a durar, pero oye, está funcionando el programa. Y de repente hemos llegado a un target que no tocábamos, que es la gente mayor. Claro. Que es verdad que el programa se ve un poco... La gente joven también lo Sí. ve, pero mucha gente mayor lo está viendo. Ujú. Y es como súper guay ese cariño que le da a la gente mayor. Qué guay. Y que acompañar a la gente en sus casas también es muy importante. Sí. Otra pregunta que te quiero hacer, porque es un tema que pasó hace unos meses y Ujú. además he visto que es esta chica es, sabe, representada tuya. Ahora lo contarás tú mejor, pero por lo que yo vi en redes y he leído en periódicos y demás, hubo una confusión de la Casa Real, ¿no? En una invitación al evento que era el 40 aniversario del ingreso de España en la Unión Europea, Ujú. como España y Portugal, pero en este caso España. Entonces, que hubo una confusión porque tendrían que haber invitado a Patricia Fernández, que es una creadora de tu agencia, e invitaron a otra que se llama igual, pero que no tiene nada que ver el contenido de una y la otra. Entonces, Ujú. ¿cómo fue todo eso a nivel agencia, a nivel Patricia, a nivel todos los niveles que quieras contar y puedas contar? A ver, yo sinceramente no tengo muy claro lo que pasó. Ujú. Porque no tenemos ni una versión oficial ni tenemos claramente por qué sucedió lo que sucedió, Ok. ¿no? Pero es verdad que Patricia estaba súper angustiada, nuestra Patricia, Claro. Patricia la buena, como dicen algunos cuentas. Pero es que estas cosas pueden pasar y es que una equivocación la puede tener Claro, cualquiera. 100%. Y es verdad que se hizo un revuelo tan grande. Ujú. Yo creo que también todas las cuentas tipo Haz una foto así, Salseología, que le dieron mucho chicha al asunto y fue divertido, entre comillas, todo lo que ellas iban contando, ¿no? Porque se lo tomaron con humor. Yo creo que se elevó mucho la Ok. historia y se llevó a algo que tampoco era tan... O sea, obviamente era importante, Ujú. para Patria muy importante, pero que tampoco podía ir al evento en sí porque no Claro. estaba en España ese día, ¿no? Ah, vale. Pero, Eso no lo sabía. pero básicamente que ya está, que a ella le habría encantado ir al evento, pasó lo que pasó. No hay que darle más hierro al asunto porque al Claro. final una equivocación la puede tener cualquiera. Y es más, te voy a decir una cosa, y es que a nosotros una vez un cliente nos pidió una influencer, no era Patricia, era otra influencer, nos pidió una influencer con nombre y apellido Ok. y habían dos influencers que se llamaban igual y nosotros contratamos a la que no quería el cliente. Ostras. O sea, que es que realmente Hay que hablar por el arroba. pasan esas cosas y desde ese momento dijimos, a partir de ahora se mandan siempre los arrobas Exacto, enteros. Total. Nombre y apellido no vale, tiene que ser el arroba entero. Pero bueno, también yo digo que yo le dije a Patri, ya está, te has tenido el disgusto, ya está. Tú has dicho lo que tenías que decir Claro. y yo mi consejo como repre fue, no hay que dar declaraciones más fuera de lo que tú has dicho, porque Ujú. obviamente ese día toda la prensa Ya. detrás nuestra. O sea, literalmente mi agencia era un call center ese día. Yo creo que no había que darle más bombo al asunto, esa fue mi recomendación, creo que se quedó ahí, cada una dio sus explicaciones y bueno, hay veces que pasan esas cosas Claro. y ya está. Y sobre todo como era una cosa de Casa Real, pues también mucho más bombo, entiendo, ¿no? A nivel prensa y Total. tal. Hombre, obviamente, si al final, encima era verano, creo, Sí, yo... o principios de verano, Sí, principios de verano. que faltaban efectivamente. noticias. Sí. Ahí cuando pasa algo así, es como que... Pero es verdad que salió absolutamente en todos los lugares. O sea, hasta salió creo que en la tele en varios sitios, en plan el caso, y era como en plan, wow. O sea, me parece como fuerte que Claro. todo lo que se está montando con esta película. Pero ya está, yo creo que hay que tomarse las cosas como lo que Ujú. son y fue una equivocación y ya está. Vale, pues gracias por contarlo, Nada. porque yo lo había leído y digo, pero mira, ya que te tengo aquí te lo pregunto. Ahora vamos a pasar a otra sección, o sea, a otro bloque que sigue estando dentro de Keepers, pero ya que estamos en un podcast, Ujú. me apetece seguir hablando de cosas de podcast. Entonces, no sé exactamente cómo trabajáis, pero, o sea, tenéis a poco se habla que es de Chuso Jones y del show de Britain. Ujú. Luego Reyes del Palique, Quieres ser mi amigo, o sea, y algunos otros. Entonces, ¿cómo y cuándo empezasteis a trabajar con podcast en Keepers y qué hacéis con ellos? O sea, ¿qué es lo que hacéis exactamente? A ver, yo es una industria que me encanta. O sea, soy Ujú. fan de los podcasts, fiel consumidor de un montón de formatos. También hay que ver que en Estados Unidos ya el consumo de podcast supera el de la tele. O sea, esto nos da una clara Claro. tendencia de lo que va a pasar aquí. Ujú. Y cada vez más hay podcasts que ya tienen más audiencia Claro. que la propia televisión. Bueno, pues nosotros venimos de creadores dentro de la agencia de la parte de representación que venían de YouTube Ujú. y que un poco su evolución natural fue de repente probar en podcast. Vale.
nosotros teníamos, por una parte, a Fizpi y Albert, que tenían Reyes del Palique, que es verdad que era una producción en su casa, que la primera temporada fue sin vídeo, era un poco más por hobby en pandemia, y tardó un poco más, digamos, en profesionalizarse el proyecto, ¿no? Y después teníamos a Keep It Cutre, que era una pantalla Ángela, que la estética era cutre, aposta, y que de repente yo me entero por ahí que Podimo está comprando formatos. No sé a quién le pedí el contacto, no sé si escribí por LinkedIn, no me acuerdo. A alguien le pedí el contacto de Podimo y les mandé un mail y le dije, oye chicos, tenemos Keep It Cutre, si os interesa que hablemos para que entren en la plataforma, pues genial. Y recibí respuestas de email. Y me dijeron, pues sí, nos interesa el podcast, vamos a hablar. Y ahí fue como dije, oye, aquí hay una industria que está pagando de repente por formatos. Tan genial. Y ahí pues empezamos un poco a rodar con los podcasts. Después Carol, que estaba en la agencia, pues empezó con Estirando el Chicle, y con Estirando el Chicle nos dimos cuenta de todo lo que pasaba y que era una locura. Que de repente estaban vendiendo camisetas, haciendo publi, haciendo teatros, de repente acabamos haciendo un Within Center. Ostras. O sea, fue como muy loco ese año con Estirando el Chicle, que yo llevaba a Carol y a Enar, y fue como que vivimos cosas surrealistas, ¿no? Entonces dije, oye, ya aquí hay realmente hay panoja, y aquí faltan gente que esté aprovechando esto, ¿no? Claro. Y ahí un poco salió el, oye, ¿cómo podemos amortizar esto? Entonces dijimos, vale, pues con los dos productos que tenemos, Keep It Cutre y Reyes del Palique, vamos a ofrecérselo a las marcas. Oye, hacer publi aquí, podéis hacer menciones, podéis hacer secciones, podéis patrocinar el programa entero, podéis poner un sillón, podéis poner lo que queráis. 100%. Aquí estamos abiertos al dinerito. Y también en ese camino, lo que pues, nos pasaba con Chuso es que a Chuso no le querían las teles, no le veían como presentador. Decían que ¿En serio? no. Bueno, yo viví una situación bastante fuerte con una persona de la tele que me dijo, ya Chuso estaba bastante potente en redes, o sea, ya estaba facturando mucho, y me dijo, es que Chuso para trabajar en televisión tiene que pasar por televisión local. Y yo dije, mira, es que esto ni ha pasado ni va a pasar, me refiero. O sea, es que la televisión local son las redes sociales ahora mismo. O sea, ponerse delante de un teléfono ya es la televisión local. Si los recursos más o menos son los mismos. Entonces le dije a Chuso, mira, vamos a hacer un podcast para ti, para un poco también que te visualice la gente como presentador. Porque si no te están visualizando es por algo. Algo tenemos que hacer para que te vean, ¿no? Y ahí buscamos a Ana, que ahí no estaba en la agencia aún. Y se juntaron y pensamos el Poco se habla. Y surgió la magia con Poco se habla, la verdad. Qué ha guay. sido nuestro proyecto más loco porque bueno, pues tienen unos datos de audiencia brutales. Tienen, yo creo que si no es el podcast más rentable de España, estará entre los 3 podcasts más rentables de España a nivel publi. Y ahora hemos empezado la gira de teatros, por ejemplo. Hemos hecho 5 fechas este año. Bueno, empezamos ahora en octubre, porque también estos van locos y no pueden hacer mucho más teatro. Y hemos hecho sold out de las 5, por ejemplo. Ostras. Claro, es como, wow, es que se puede monetizar de muchas formas, ¿sabes? Sí. De repente estamos llenando un teatro en Murcia de 1.600 personas para que la gente vea un podcast en directo, que es como un poco loco. Sí, muy loco, la verdad. Y nada, pues ahí seguimos un poco en la industria. Hemos sido un poco pioneros en convertirnos en la agencia un poco mediadora entre marcas y podcasters para hacer campañas de publi dentro de los podcasts. Y bueno, pues trabajamos con nuestros podcasts en exclusivo, que producimos muchos de ellos, y con otros, pues como La Ruina, con Uri Sabat, con Alex Fidalgo. Y un poco pues también introducimos marcas en formatos que no son nuestros exclusivos, también podemos encontrar, porque al final, obviamente, yo en mi roster muchas veces no tengo lo que la marca quiere, ¿no? Si quiere hombres heterosexuales, eso no está en mi roster. Entonces, pues tengo que salir a buscarlo fuera, pero vamos, que también estamos haciendo un poco de mediadores, un poco de agencia y de podcast. Yo me vi el webinar que hiciste con N26, hace unos meses. Bueno, el N26, por ejemplo, es el patrocinador oficial de Poco se habla. Y en ese webinar lo que hablamos básicamente es que hemos sido capaces de que la gente abra cuentas bancarias con el código Poco se habla. Muy heavy, sí. Y con datos heavy, en plan, hay muchas cuentas, o sea, han abierto mucha gente cuenta. Y también es un poco el ejemplo de que cuando una marca apuesta no solo por un one shot, sino apuesta por una comunicación continua con un producto, lo que yo les decía en el podcast, o sea, en el webinar, era que
las conversiones, en vez de bajar, suben cada episodio. Vale, O sea, ok. cada vez que hacemos un episodio más, hay más altas. Ostras. Entonces, eso es porque al final es un banco Ujú. digital y que necesitan que la gente realmente recuerde y que al final se convenza a Claro, abrirse claro, la cuenta. claro. Y eso sucede gracias a recordar el producto. No es un producto fácil, me refiero, no es un producto de compra rápida. Total. Es un producto Ujú. que una gente tiene que abrir una cuenta bancaria y eso supone una meditación personal Sí, sí, sí. heavy. Entonces, pues Mm. requiere un patrocinio a largo plazo y lo hemos demostrado que somos capaces de no solo hacer branding, sino hacer performance. Flipas, qué guay. ¿Y cuándo crees que un podcast puede empezar a monetizar? Uf, es difícil esto, ¿eh? Yo creo que la mayoría de podcasts acaban porque es complicado monetizarlos, Ujú. porque no es fácil monetizar un podcast independiente. Depende mucho de la temática también. O sea, yo conozco podcasts, pues por ejemplo, de True Crime, Ujú. que son podcasts buenísimos, pero es muy complicado de monetizar. Claro. Porque ¿qué entra dentro del True Crime? Mm. O sea, ¿qué marca entra dentro del True Crime? Pues puede ser pelis de miedo, puede ser Sí. Halloween, momentos clave, ¿no? Pero no todo entra dentro del True Crime. Entonces es muy complicado que a largo plazo pues puedas financiarlo a través de Publi. Pero cuando tú tienes ya muchas visitas en un podcast, Ujú. puedes vivir claramente de la monetización de Claro. Spotify, YouTube y Ujú. Podimo. Entonces, bueno, tienes dos vertientes, la forma de hacer publicidad con un podcast un poco más mainstream, más fácil de vender a marcas, o evidentemente pues tener visitas. Y ahí evidentemente la fórmula de los invitados pues, es una fórmula que mucha gente utiliza. Ujú. Yo creo que también el invitado, tenemos que parar un poco con que el invitado vaya a todos los podcasts de España, porque creo que hay voces diferentes que se pueden llevar. Sí. Y también hay que arriesgar un poquito más con los invitados, porque yo estoy cansado de ver a todo el mundo todo el rato en los mismos podcasts. Sí. Y sí, es verdad, es cierto. ¿Y qué 3 consejos le darías a los podcasters que están empezando? O bueno, o estamos empezando. Consejo número 1, estrategia en redes sociales. O sea, los podcasts pequeñños empiezan a funcionar cuando tienen viralidad en TikTok, Ujú. en Shorts y en red corta. Ese es el consejo número 1, que claramente, minimísimo, yo diría 10 clips por podcast. O sea, por episodio. Ok, sí. Mínimo. Chuso dice que más es más. Esa es su filosofía. O sea, él, si pudiera subir 30 clips del Sí. podcast cada semana, lo A mí a haría. veces me sabe un poco mal porque yo tampoco quiero ser pesado, pero... Bueno, el consejo de Chuso, que es uno de los mejores influencers de España, es más es más. Y yo ahí me callo siempre porque sabe mucho más el de redes Ujú. que yo a nivel de viralidad. Entonces, yo creo que ahí nunca sabes dónde está la oportunidad de que un clip se te viralice. Entonces, ese sería el consejo número 1. El consejo número 2 es que tienes que llevar a esta gente al contenido largo. Si se queda solo en las redes sociales, No. el contenido, o sea, el podcast no va a funcionar. O sea, Ujú. tienes que hacer que realmente la gente tenga interés en ponerse el vídeo largo o el programa entero en YouTube, Claro. en Spotify, ¿no? Ujú. Porque creo que es importante. Y aunque es lógica, pero sería el tercer consejo, vídeo. Es que creo que el audio sin... O sea, obviamente la radio tiene que seguir existiendo, el podcast en audio está genial, pero si eres Andreu Buenafuente, que la gente le da igual verte o no verte Sí. porque ya te tiene muy visto, Ya ¿no? sabes ya saben quién eres. Claro. Pero creo que el vídeo es fundamental para arrancar un proyecto para que realmente funcione si no tienes una audiencia ya tuya propia de que te sigue Ujú. por eso, ¿no? Y sobre todo porque el vídeo te permite poder hacer placement, poder hacer contenido en redes y creo que es fundamental. Las marcas ya no solo quieren el audio, sino quieren las dos cosas, que se Claro. apoye también en el vídeo. Mm. Y ya para cerrar con el tema de podcast, ¿me podrías dar un poco de feedback bajo tu experiencia de esto que estoy haciendo, de este proyecto? Yo, lo hemos comentado antes, creo que visualmente es brutal. Ujú. O sea, me encanta visualmente el podcast. Creo que ahí tienes mucho ganado y es muy guay. Me gusta, por ejemplo, que al final al grabar en Valencia, pues estás trayendo personajes que yo, por ejemplo, no había visto en Ujú. muchos podcasts y eso yo lo agradezco como consumidor y como oyente. Creo que tienes que explorar más el tema de invitados, que seguro que hay por aquí, con voces interesantes y cosas que contar. Historias que no hayan sido contadas. Ok. Y yo creo que ahí está la clave, porque no todo es el mundo famoseo, Ujú. celebrity, que lo puedes combinar, está genial que Sí, lo sí, combines, sí. ¿no?
pero después encuentra historias que no las haya contado nadie. Y ahí hay un trabajo de investigación, de buscar gente que te pueda contar cosas. Yo creo que, por ejemplo, Judith Tiral, que es uno de mis podcasts de referencia, joder, es que de repente te lleva a gente súper random, en plan, al inventor del frigopié, yo qué sé, mil cosas que dices, bueno, es que me da igual quién sea este señor, quiero escuchar su historia, Claro. ¿sabes? O sea, no escucho por los followers que tenga o por las películas donde sale. Me parece como graciosa, ¿no? Entonces, creo que hay como bastante interesante en el hecho. Pero bueno, yo creo que, joder, llevas muy poquito tiempo y creo que la estás haciendo genial. Gracias. Si no, no te habría Gracias. escrito. Ya te digo Ya, que, ya, eso que también es tengo verdad. podcast en cola para hacer y que pospongo. No por nada, porque tampoco me gusta como hacer muchos podcasts, Ujú. porque creo que al final también yo quiero ayudaros a que funcione y Claro. obviamente pues, ser parte de esto, ¿no? Pero si voy a 10, pues es que nadie lo escucha. Porque ya he contado Claro, lo mismo claro. en todos los sitios, ¿no? Entonces intento hacer como mucho 1 o 2 al año. Porque si Vale. no, para mí no tiene sentido. Ostras, qué orgullo lo que acabas de decir. No, joder, de verdad que te escribí yo porque quería Sí. venir, de verdad. Muchísimas gracias, Sergio. Entonces, por ejemplo, me encantó la de Big Sound. Sí. Porque, joder, con plan, joder, quiero saber cosas detrás de ese festival. Sí, ¿Sabes? Me parece como un personaje interesante total. y que nadie lo ha explorado. Yo, para mí, seguiría por esa línea, ¿no? Sí. Seguro que encima en Valencia hay muchos empresarios Mm. que tienen historias que contar y yo creo que ahí es. Sí, tengo varios ahí pendientes que me falta cerrar fechas, que es un poco así también. Sí, O sea, siempre y de- quiero que hayan trabajado con influencers en algún punto, Claro. porque es como que por eso se creó este podcast. Sí. Pero luego se pueden hablar de otras cosas. Yo te he dicho mi recomendación a Bernardo de Druni, Sí, que le decimos desde aquí que tiene que venir. exacto. Después se lo digo en un mensaje. Vale, fenomenal. sí. Pues invitadísimo 100%. Porque además tiene una historia muy guay Ujú. y trabaja un montón con influencers y tiene uno de los mejores podcasts de España. Sí, tiene un podcast. Siendo un Yo lo he podcast de visto marca, lo he visto que muchas tiene un veces yo. mérito increíble. Sí, lo he visto muchas veces yo. Pues ahora pasamos al siguiente bloque, que este bloque es pequeñín, pero quiero que me cuentes un poco, porque bueno, eres el presidente de, a ver que lo diga bien, APIDE, ¿Apide? que ¿Sí? es Asociación Profesional de Influencia Digital de España. Entonces, cuéntanos qué es APIDE, quiénes lo forman, cuál es la misión de esta asociación. Apide de momento lo formamos la junta directiva, que somos quienes hemos creado la asociación, ¿Vale? que básicamente somos, si no las 12, pues de las 12, 11 son las 11 agencias más importantes de España, Vale. de influencers, que tenemos talentos en representación. Ujú. Vale. Entonces, esto nace porque ahora mismo estamos en un momento muy crítico a nivel legislativo. Tenemos, por una parte, autocontrol con nuevos códigos de conducta, tenemos al Ministerio de Digitalización Vale. viendo qué pasa, tenemos a la CNMC emitiendo las primeras sanciones. Bueno, no ha emitido ninguna sanción aún, pero emitiendo los primeros expedientes. Entonces, claro, estamos en un momento en que se está legislando un sector y que nosotros tenemos cosas que decir. Ok. Y creamos la asociación principalmente por esto, porque tenemos cosas en común todas las agencias que tenemos que defender. Ujú. Y por eso hemos creado APIDE, para defender los derechos de los creadores y de la industria. Este es el primer paso. Ahora nos queda mucho camino. Ahora queremos que entre, obviamente, todas las agencias de representación que cumplan un poco los mínimos de la asociación, que es el respeto a los compañeros, las buenas praxis, etc. Claro. Y bueno, yo creo que hay mucho por delante por hacer. Mm. Solo que es verdad que todos tenemos nuestros trabajos en nuestras agencias y después pues es complicado sacar tiempo Y para juntaros todos, etcétera, ¿no? hacer labor asociativa. Claro. Pero bueno, yo intento llevar un poco la batuta porque obviamente soy el presidente, pero me faltan horas en el día. Y más semanas como esta, que ha sido una locura, pero... Ya flipas. Y quería preguntarte también, porque he leído mucho por LinkedIn y he visto en redes, y bueno, tuve aquí también a Carla Vera hace Sí. unos episodios. La amo, Sí. fuerte. Y también lo comentó, que creo que ahora, a partir del 1 de octubre, puede ser, sale una nueva ley de influencers. Sí. ¿Nos podrías un poco, así brevemente, contar en A qué ver, consiste esto? No es una ley como tal, es el nuevo código de conducta de autocontrol. Básicamente, vale. autocontrol lo que hace es autorregularnos. Ujú. O sea, lo que nosotros un poco hacemos es, oye, como sector queremos autorregularnos y la industria de la publi en general, hay anunciantes y tal, un poco marcamos las bases de lo que sería la autorregulación, ¿no? Vale. Entonces, lo que dice ese código de conducta, que yo, hay cosas que no estoy a favor, es que cualquier contenido donde haya una marca involucrada, eso es como el cambio más sustancial de Vale. este código, vinculada a un creador, hay que indicarlo con el hashtag publicidad, ¿vale? Ujú. No es que un creador haya sido pagado por una marca, sino que, por ejemplo, los regalos, las invitaciones a eventos, la afiliación, todo esto
a partir del 1 de octubre debe ser indicado como publicidad. Claro, yo no estoy de acuerdo porque creo que hay una parte que obviamente es publicidad y para mí es publicidad cuando hay un briefing por delante, sea pagado o no, hay un briefing por delante que puede ser, oye, porque tú te has regalado 2 noches de hotel, genial, Claro. te regalan 2 noches de hotel, hay un briefing, es publicidad. Que tú vayas a un evento de Nescafé a tomarte un café y a ver un concierto, pues yo no lo veo tanto publicidad, yo lo veo más relaciones públicas. Total. El creador no está obligado a nada, el creador está invitado a un evento, al igual que va a la prensa y no se le exige nada a la prensa, Total. que yo creo que hay mucha discordancia con lo que se le exige a la prensa, lo que se le exige a los influencers. Y creo que si una marca le manda un regalo a un creador y decide sacarlo, para mí es contenido editorial, no es publicidad. Sí, sí, sí. Porque el creador decide sacarlo porque le gusta el producto, porque le ha gustado y oye, es que una crema de 15 euros, me refiero, si el creador la saca es porque le apetece sacarla, Sí. no es porque esté obligado a nada. Entonces, yo no estoy del todo de acuerdo con el código de conducta, pero bueno, creo que son pasos para profesionalizar, creo que hay cosas que hablar y para eso también está la asociación, para un poco dar nuestro punto de vista al respecto. Vale, muy bien, qué interesante. Ahora ya, último bloque antes de la tarjeta de Influ Rating. Aparte de todo esto que nos has contado, que son cosas súper interesantes, eres Top Voice en LinkedIn. Entonces, cuéntanos qué es esto. O sea, yo sí que sé lo que es, pero bueno, cuenta a la gente que nos pueda ver qué es esto. Y sobre todo esto sí que no lo sé, ¿cómo te eligen a ti? O sea, ¿cómo es ese contacto? ¿O de repente te aparece? ¿O cómo es eso? Cuéntanos un poquito. LinkedIn me está trayendo las mayores alegrías este año. Está siendo muy loco lo de LinkedIn, de verdad. O sea, estoy súper feliz. Yo en octubre del año pasado, más o menos, he decidido ponerme a tope con LinkedIn. Era una red social que siempre me ha gustado. No sé cuántos seguidores tenía, la verdad. Tenía bastantes, pero tampoco muchísimos. Y empiezo a hacer algo de contenidos, empiezo a teclear un poco la plataforma, ¿no? Entonces, yo tenía contacto con el equipo de LinkedIn, de Creators, y me llaman y me dicen que vaya a la OFI de LinkedIn. Y es como, wow, ¿qué he hecho? Y nada, me junto con Judy Salgado, que es una de las del equipo de LinkedIn de Creators, y me dice, oye, Sergio, creo que tienes un potencial increíble como CEO de una agencia y creo que estás haciendo cosas muy interesantes y me gustaría que siguieras por ahí porque creo que tienes algo que contar, ¿no? Y entonces le digo, pues genial, yo encantado. Y entonces un poco le dije, oye, oriéntame un poco, pues qué crees que quiere escuchar la gente que está en LinkedIn respecto a mi sector, ¿no? Porque al final no voy a hablar de otra cosa que no sea de los influencers. No tendría sentido. Porque es lo que hago en mi día a día. Y entonces me dio como tips interesantes de decir, oye, pues mira, yo creo que la parte formativa de entender muy bien el detrás de las cámaras, el cómo se hace una campaña, de cómo medís, en cosas que se hacen bien, en casos de éxito, en muchas cosas, ¿no? Y me dijo como tal, y me dijo vídeo, se me da un poco de pereza a veces, pero bueno, me lo apunté en la libreta. Sí, vídeo. Pues a mí no me funciona mucho cuando subo vídeos, la verdad. Yo creo que lo han probado y no, nada, ¿no? A mí tampoco me funciona del todo bien, pero bueno. Entonces, bueno, pues cogí todos mis deberes y nada, y me puse a tope. Entonces, pues dije, vale, pues marca personal puro y duro. Llevaba muchos años sin trabajarla y dije, vale, pues ¿de qué quiero hablar? Quiero hablar de esto. Entonces me hice un contenido editorial, me empecé a pensar mis secciones para LinkedIn y empecé a publicar a tope. Y llegaron pues los primeros virales de LinkedIn. Que tengo posts que pues, tienen 2 millones de views. Wow. O sea, muy es loco. una locura, o para sea, LinkedIn. Sí, o sea, he tenido meses con 5 millones de views. O sea, muy loco. De repente entraba y me han agregado 300 personas en un día. Y era como, wow. Y empecé a coger un poco la tecla de la plataforma. Porque también es verdad que, como en todas las redes, tiene sus truquillos, en plan, si sabes dar la tecla con los posts. Yo es que soy en general bastante neutro con todo. A veces peco un poco de ser demasiado neutro, pero cuando me salgo un poco del tiesto, ahí sabes que funciona sube, y sube, ¿no? Y nada, pues un día me escriben un mail por la mañana y me mandan una captura de que tenía el Top Voice. Y a mí no me salía yo. Por favor, no me hagáis una broma. Y me dicen, no, es que tardan un rato en actualizarse. O sea, te lo enviaron desde LinkedIn. Me enviaron desde LinkedIn. Okay. Me dijeron, enhorabuena, has hecho los deberes bien, llevas 6 meses a tope, estás creciendo un montón, te hemos hecho Top Voice. Y fue como, wow. O sea, es que era mi objetivo, realmente. O sea, es que yo dije en octubre, quiero ser Top Voice. Y en mayo era Top Voice. O sea, tardé 6 meses en conseguirlo. Muy poco. Es muy poco tiempo. Sí. Y bueno, o sea, sinceramente creo que
estoy súper contento con la plataforma. Nunca me había pasado de que en los eventos la gente me pare para hablarme de LinkedIn. O sea, el día de informes me pararon 5 personas Ostras. para decirme, bueno, obviamente estamos en el mismo sector y me conocen y tal, pero gente que no conocía de nada. Joder, qué bien estás haciendo en LinkedIn, nos aprendemos un montón, siga así, no sé qué. Estoy súper motivado con LinkedIn, me encanta y estoy consiguiendo clientes. Claro, Es que es heavy. Es que es muy heavy. Es que muchas veces LinkedIn se tiene ahí medio abandonada, como que. Pero al final, Y donde es están los que- profesionales es ahí. Mira, la gente usa LinkedIn como escribiendo a 200 personas, que eso no funciona. Ujú. Lo que funciona es que un cliente vea tu contenido en LinkedIn, diga, yo quiero trabajar con esa persona. O sea, ese es el mejor lead Sí. que se consigue en LinkedIn. Cuando ven tu contenido y dicen, joder, este tío es el que más sabe de influencers de España, que es lo que yo quiero ser. O sea, que sinceramente creo que lo soy. Es que creo que realmente Creo que te presenta bien entonces. Al principio. ahora mismo, bueno, según Fabicon, soy la persona en español número 1 del mundo en influencer marketing. Es que, En español. es que imaginaos lo que os he traído hoy. O sea, es una Que, locura. que es muy loco, ¿sabes? Es que no llevo tanto la plataforma. Pero claro, no hay tanta gente hablando de influencers. Ya, Entonces, pero da igual, o sea, se nota que. O sea, obviamente, al final la experiencia te lo da todo, ¿no? y estoy súper feliz, la verdad. O sea, lo que estoy consiguiendo con LinkedIn es una locura. Le doy las gracias mil a la plataforma también, porque, joder, cuando tienes un equipo de creators detrás que te apoyan, te motivan, te dan consejos, te dan por aquí sí, por aquí Qué no, guay. es que eso motiva a los creadores. Ujú. Por favor, Instagram Sí. y TikTok, motivar a los creadores, no les Sí. desmotivéis, Sí, sí, que es que 100%. aprender un poquito de LinkedIn. 100%, qué guay. Pues enhorabuena con eso, ¿eh? Enhorabuena. Muchas gracias. ¿Y cuánto tiempo dedicas a LinkedIn a la semana, más o menos? Bastante. Sí. Mínimo, media hora al día, mínimo. Ok. O sea, Al día. a estar conectado, ¿no? O sea, a estar conectado O a escribir media, y horita tal. media horita al día. Después, a pensar los contenidos, normalmente los planifico al Ujú. mes. O sea, normalmente el fin de semana de antes de empezar el mes me planifico los contenidos para todo el mes. Vale. Y sí que les suelo dedicar mínimo un día entero a Vale. planificar todos los contenidos. A pensar, yo me voy apuntando notas, Cosas que que tengo, pasan, ¿no? Claro. ¿sabes? Por ejemplo, antes lo estaba mirando y ponía, pues si tuvieras 5.000 euros para invertir, ¿qué estrategia harías con influencers? Ok. Pues eso es un post que quiero hacer, ¿no? Vale. Entonces yo me lo apunto y cuando llega este sábado, que además toca este sábado, pues yo me pongo el ordenador, si tengo que grabar, grabo y dedico como un día. Qué Y guay. después van pasando, en el día a día, pues también me pasan cosas. Yo normalmente programo mínimo unos 12 contenidos al mes. O sea, uno cada 2-3 Ujú. días saco contenido. Y después, cuando voy a eventos y tal, pues también publico cosas. Entonces, pues bueno, normalmente saco 3-4 contenidos a la semana. Ok. Guau, qué guay. Es que un contenido al día me parece. Ya ves. Ya la gente me dice que les hago mucho y digo, no quiero. Sí, sí, sí. Es lo que decías tú antes. En plan, Claro, no quiero- exacto. Pero es verdad que, bueno, que al final la gente te lo agradece. En plan, pues Sí. si no te gusta, pues no, Claro, si no si lo ven. y subes ya algo está. que no tiene ningún sentido, pues igual no, pero si subes cosas con valor. Es verdad que estoy intentando como trabajar mucho el contenido de valor en la plataforma, porque me doy cuenta que cuando hago análisis de campañas, pero claro, es que requiere mucho tiempo. Mucho, o sea, claro que es que requiere sentarse un buen rato a trabajar. Sí. ¿Y qué le recomendarías a quienes quieren trabajar su marca personal en LinkedIn? Que Lo nos primero pueda que- estar viendo. Lo primero que empiecen, porque es que la plataforma está ahí. Total. Y sobre todo que piensen claramente qué pueden aportar dentro de su nicho. Ujú. Yo podría estar hablando de marketing general. Seguramente sería mucho más viral y ganaría más gente. Pero es que mi objetivo con LinkedIn es crear una comunidad que trabaje dentro del influencer marketing. Claro. O sea, yo creo que tengo 17.000 seguidores en LinkedIn, no sé, por ahí, más o menos. Creo que Oh. más de 18.000, Sí, puede creo. ser. No sé, la verdad. Pero creo que, no sé, la verdad, Sí, llegaba a pero los por 18.000 ahí. ahora. Mi objetivo es, si son 18.000 que trabajan en influencer marketing, no quiero más, me da igual, genial. Claro. ¿Sabes? O sea, quiero que la Total. gente que me siga o gente que me pida conexión es porque realmente le gustan los influencers o Total. trabaja en influencers. Entonces, prefiero tener una comunidad muy nicho Ujú. que una comunidad grande. Entonces creo que ahí hay que focalizarse claramente en lo que eres y que a través del marketing de contenidos en LinkedIn, lo que te puedas aportar, pues oye, es que ahora tenemos 1000 recursos que nos pueden Sí. ayudar. Canva, que es súper fácil. O sea, es que yo amo Canva por Canva encima es de todas las brutal. cosas. O sea, es que es tan fácil editar ahora mismo un contenido para LinkedIn a 100%. través de Canva. O sea, que obviamente Canva te da los recursos artísticos y tú tienes que ponerla un poco el coco, pero Sí. que ya ahí tienes mucho avanzado, ¿no? Y después ChatGPT también, me refiero que Sí. está ahí para ayudarnos. O sea, yo creo 100%. que tú puedes tener la idea, puedes retrabajarla con ChatGPT, puedes retrabajarla tú después. Ujú. O sea, creo que hay cosas.
no puedes tener todo el rato los posts de ChatGPT porque es que se nota, ¿sabes? Sí. O sea, ChatGPT tiene que tener una función muy clara, que es ayudarnos a agilizar los procesos y a ser más rápido con nuestro trabajo. Pero el valor de mi trabajo soy yo. Y lo que yo sé y lo que yo quiero contar. Si ChatGPT o Canva me ayudan a eso, perfecto. Pero no me pueden sustituir. Claro. Que igual algún día nos sustituyen, ¿eh? Porque al ritmo que vamos, yo tengo ya 200 clones míos en ChatGPT, uno para tal, uno para cual. Flipas. Pero bueno, No, es una locura. hay que entrenarlo también. Sí. Y que sea muy tú. ¿Y cómo se mide entonces la marca personal en LinkedIn? O sea, ¿cómo podríamos saber? O sea, tú ya sabemos que a ti te va fenomenal, pero si lo quiero hacer yo, lo quiero hacer cualquier otra persona, ¿cómo me dirías si tu marca personal está creciendo o está funcionando? Bueno, pues al final es analizar como en otras redes sociales, ¿no? Yo creo que hay tres factores claros. Hay tres factores claros. Uno, el impacto de tus publicaciones. Y es entender también pues, qué funciona y qué no. Yo ahí hago lo mismo. Cada mes analizo las publicaciones del último mes, veo cuáles me han funcionado y cuáles no. Y en base a eso, pues desarrollo el calendario de contenido del próximo mes, ¿no? Entonces ahí te das cuenta de cómo vas mejorando cada mes. Yo cada mes tengo que crecer en tal. Bueno, de repente hay un viral y algún mes se dispara, ¿no? Pero un poco pues ese crecimiento. Después el crecimiento en seguidores. O sea, si la gente te empieza a seguir, es que estás generando buen contenido, ¿no? Y a un tercero, que es el más difícil, es el de los leads. El de los leads comerciales, si tu objetivo es tener leads dentro de LinkedIn, ¿no? Claro. Y ahí un poco yo el lead que veo más cualificado es el que él viene a ti, no el que tú vayas a él. Cuando a mí me hace mucha gracia esta historia porque me escribió un director de comunicación porque yo había subido un resumen de unas campañas de Montoya. Vale. Y me dijo, joder, nuestros datos, soy el director de comunicación de esta marca, nuestros datos están mal, son muchos más, no sé qué. Claro, yo había hecho el post, pues a lo mejor el día siguiente de que habían publicado ellos. Claro. Y lo publiqué como a la semana, entonces los datos estaban desactualizados. Y dije, joder, pues perdona, no sé cuándo. Y empecé a hablar con él y era el cliente de la agencia. Entonces, de una conversación de haber mencionado su marca, de un error que tuve, de repente surgió una conversación y ahora pues lo he utilizado como, o sea, evidentemente yo le dije, oye, pues si en algún momento queréis tal, no le dije nada más, en plan, oye, si alguna vez necesitas mis servicios, aquí estamos. Y de repente un día me llamó. Qué brutal, qué guay. Y has mencionado antes que Instagram, TikTok y demás tendría que apoyar a los creadores, entonces, ¿a quién le darías o a quién elegirías como top voice si existiera ¿cómo llamarlo? Esa etiqueta, ¿no? Es algo así, es como una especie de etiqueta. En Instagram, en TikTok y en YouTube, ¿a quién se lo darías? ¿Quién elegirías como top voice? Bueno, a mí, por ejemplo, en general, que por cierto antes me ha escrito, igual por eso me ha venido a la cabeza, me gusta muchísimo Itziar Oltra. Me parece que es una super top voice de marketing que me encanta lo que hace, me encanta cómo comunica y me encanta cómo genera las cosas. Entonces yo creo que al final cada red social es un poco encontrar el top voice de tu contenido, ¿no? Porque también las redes sociales también tienen que ser para entretenimiento, ¿no? Total. Y yo tengo un montón de top voice de entretenimiento que están ahí para que cuando llegue el domingo pues poderlos ver en YouTube y disfrutar del entretenimiento, que también está genial. Qué guay. Y ahora sí, Sergio, vamos a pasar a la última parte de esta entrevista. Antes que nada te voy a decir ya mil gracias por todo lo que nos has contado, que es, cómo no, la tarjeta de InfluRating. Wow. Por eso se llama InfluRating este podcast. Influencer Rating de valoración. Aunque ya sabes más o menos cómo va, te explico. Bueno, lo pongo ahí en la cámara. 5 estrellas, 4 estrellas, a ver si que lo veo, sí. 3 estrellas, 2 estrellas y 1 estrella. Y quiero que valores de tu experiencia como representante y como representante de influencers, pues de 1 estrella, que sería lo peor. Y 5 estrellas lo mejor. Y pues entre medio, pues lo que quieras. Y te voy a dar esto para que te apoyes. Vale. Y el boli que está aquí. Sí. Ok. Boli de Valencia, además. Ahora qué chulo. Y ve contándonoslo, porfa. Sí. Vale. Bajo de todo. O sea, 1 estrella. 1 estrella, el momento, hacer fotos, los eventos y aguantar los bolsos. Aguantar los bolsos de los influencers, ¿no? Mientras están en el photocall. Yo siempre digo que mi trabajo en los photocalls es aguantar el bolso y hacer fotos. Y no lo soporto. Ostras. Así que eso lo pondría como en punto bajo. Ok. Vale. Algo que tampoco me motiva muchísimo es revisar contratos. Ya. Que ya, gracias a Dios, reviso pocos.
Solo reviso los muy, muy grandes de Chuso. No, es verdad que ya no reviso tantos contratos, pero es un rollo. La verdad, revisar contratos ya yo agradezco mucho al equipo legal y al equipo de talent managers que nos ayudan con eso. Pero es verdad que mirar cada cláusula, Claro. que no te engañen, que no te metan cosas ahí de derechos de imagen, es como... ¿Cuánta gente tienes ahora como talent managers? Talent managers, 9. O sea, entonces tú te dedicas, digamos, a Chuso o te dedicas a más, o a todos un Yo poco? realmente no me dedico a ninguno, yo me dedico un poco a la todos. estrategia general de la Ok. agencia, pero es verdad que estoy mucho con Chuso, con Ana también Ujú. bastante y con Enar también bastante. Y después en el equipo de cuentas Vale. son bastantes más. O sea, Vale, somos vale. 40 el equipo total porque hay creatividad, podcast, Vale, agencia, qué talent guay. managers, hay bastantes. Vale, fenomenal. Y talentos 40 y pico. Vale, sí. Que son los de la web, ¿no? Entiendo. Sí, eso O sea, en es. la web, sí, los he visto. Eso es. Mm. Vale. 3 estrellas. 3 estrellas. A ver, tengo claro las 2 de arriba. Es que de 3 estrellas siempre es un poco como está ahí en medio de la nada, que es como ni fu ni fa, o depende si lo miras como en negativo, como vaso poco lleno, o sea, medio Vale, lleno pero mal. Voy a o- hacer un bien pero mal, ¿vale? El momento psicólogo. Ok. ¿Y qué es el momento psicólogo? Pues que hay veces que somos psicólogos Ah, para los representados, para los claro. representados. Que me gusta, pero hay veces que dices, es que no soy psicólogo. En plan, por favor, págate la sesión. Sí, ¿no? Pero bueno, es verdad que, joder, somos un poco papis, somos un poco psicólogos Ujú. y hay veces que pasan malos momentos que tienes que estar ahí. Entonces, bueno, me gusta, pero no me gusta. Entonces, Vale. por eso lo pongo en el 3. Vale, ¿Vale? ok. Porque creo que no estoy preparado. Vale, algo 4 que me estrellas. gusta bastante Sí. es el porcentaje que me llevo. ¿Cómo está bien? Que creo que es menos del que debería. Porque hay repros que se llevan más que yo. Sí. Pero bueno, yo creo que estoy bien. Vale. Y estoy feliz con trabajar con el porcentaje. Pero bueno, obviamente, pues ganamos bastante dinero con los Ujú. creadores de contenido. Claro, sí. Y creo que es importante ponerlo en valor, ¿no? Ujú. Que pues para mí generan dinero y generan poder tener una estructura en la agencia bastante Qué guay. importante. Y el number one, sin duda alguna, y siempre lo digo, es las experiencias que vivimos gracias a las marcas. Yo he vivido experiencias que dices, esto no se puede pagar con dinero, ¿sabes? O ¿Podrías sea, poner un ejemplo? bueno, pues estar en una cena con 5 estrellas Michelin, cocinándote. Flipas. Ya, O sea, es que- otro rollo, sí. es como, es que esto, aunque lo quieras pagar, no Ujú. puedes porque no existe. Claro, no existe ¿sabes? exactamente. Entonces, pasan estas cosas de decir, wow, es que las experiencias son tan chulas que en general Claro. las marcas y a poder acompañar a los talentos a vivir esas experiencias, para mí es súper guay. O viajar, todos los viajes que hacemos con ellos, es como súper guay, ¿sabes? La Claro. verdad es que a mí eso es lo que más me gusta de mi trabajo, el acompañarles a vivir experiencias y a vivir viajes, porque al final también conectas mucho más con los creadores, porque al final en el día a día estamos como locos todos. Claro. Corre para arriba, pásame el story, pásame el copy, ha entrado esto, he revisado contratos, no sé cuántos. Y en los viajes, pues, mucho más distendido, Qué guay. ¿sabes? Qué súper guay eso, la verdad. Mm. Qué guay, pues muchísimas gracias. Nada, gracias a Fírmalo ti. si puedes, por favor. Claro. Y yo esto me lo guardo luego. Bueno, yo los tengo todo en casa guardados. Muchísimas Nada, gracias. gracias a ti. Espera, que este dejo esto aquí. Pues oye, Sergio, 1000 millones de gracias otra vez. Creo que te doy las gracias 200 veces, No, pero bueno, y gracias las a que ti. quedan. De verdad. Hasta aquí el episodio de hoy, la entrevista de hoy. ¿Qué te ha parecido? ¿Está a gusto? Súper a ¿Está cómodo? gusto, vamos. Es verdad que yo también hablo con un carretero. No, pero eso es o sea, lo digo siempre, no me ha pasado por el momento, pero como me pasa un día que me meto a alguien aquí invitado y le tengo que estar sacando las palabras a la fuerza, sería para mí un problema. Es complicado, Mm. Pero De bueno, momento no me ha pasado, por suerte. guay, guay. Nada, yo muchísimas gracias por haberme invitado y larga vida a este podcast que yo creo que hace falta y Muchas también por gracias. apoyar a la industria de la que estamos y formamos parte. Sí. Y nada, cualquier cosa ya sabes dónde estoy. Muchísimas gracias. Y a vosotros, a todos los que nos veis, otro episodio más, episodio 14 de InfluRating, Influencer, rating de valoración. Yo, o sea, de verdad, sinceramente, en febrero me llegan a decir todo lo que está pasando en este podcast, toda la gente que está viniendo, súper interesante, tú lo acabas de decir, del Big Sound, o sea, el CEO y fundador del Big Sound, hemos tenido también a influencers, a creadores UGC, a gente relacionada con el tema de restaurantes y tal, hemos tenido un montón de gente y la que falta, porque tengo una lista bastante larga y no solo influencers, sino gente que haya trabajado, fundadores de empresas de aquí de Valencia, más grandes, más pequeñas.
todo el mundo que me puedas traer aquí, bienvenidísimo. Yo, Genial. fan absoluto.